Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo del otro lado de la línea telefónica. Ex subteniente José Vázquez. Digo bien, José, un gusto de saludarlo y gracias por la gentileza. Bien, muy bien, sí, correcto. Soy ex subteniente. No tengo estado militar porque yo me fui del ejército, me fui Ajá. de baja. O Ujú. sea, que no tengo estado militar, Bien. pero todos me dicen subteniente. Claro, imagino, sí, es una cuestión que se acompaña de por vida, ¿no? Sí, 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 sí. Sin Y más dudas. allá del tema administrativo, me considero un subteniente de infantería. Claro, por Y supuesto, por supuesto. protegido, sí. Eso Mm. también es algo que se adquiere de por vida y más en la condición de veterano. Sí, sí, la condición de soldado y Ujú. miembro del ejército no se pierde nunca. Claro, Creo que más allá de la situación de revista. claro. Salvando Eh, las distancias, nos pasa a los que fuimos colimbas en algún tiempo, ¿no? lo mismo, sí, uno fue soldado Claro, y eso no se pierde nunca. claro. José, ¿había algún antecedente militar en la familia? ¿A qué se debió su decisión de incorporarse al ejército? Sí, mi padre era militar, Ajá. se fue muy joven. En los años 60 era un país muy convulsionado, con muchas alternativas políticas y hubo un movimiento de azules y colorados. Y si bien era muy joven él, quedó del lado de los que perdieron. Ujú. Y él lo pasaron a retiro, básicamente. Ajá. Pero bueno, yo no viví esa época, era muy chico, Ujú. tenía 7 años, 6 años. Pero bueno, papá nunca habló de grande, sí nos contó sus historias, pero de chico nunca habló. Ahí quedó los uniformes en casa y con mi hermano jugábamos Ajá. a soldados con eso. Claro, Pero no, esa no fue la razón. Básicamente la razón fue cuando estaba en la secundaria, eran los momentos muy álgidos de la guerrilla, en los años 70, del 70 al 75, sí. 76, 77 fue cuando entré. Ujú. Y como tenía algunos conocidos y familiares militares que estaban en actividad, Ujú. vivía muy intensamente todo ese periodo, Claro. que a la gente de nuestra edad nos marcó muchísimo, porque lo vivimos. Ujú. Yo viví en Córdoba en ese momento Ajá. y lo viví, las bombas, los tiroteos en las calles, iba al colegio. Claro. Y el secuestro del padre de una compañera del colegio, después lo liberaron, pagaron lo que pedían. Y después un vecino, una bomba a un vecino que era un funcionario de Perkins Ajá. en Córdoba, era inglés. Por suerte no estaba en la casa. Entonces un poco me hizo tomar la decisión de entrar al ejército que está en guerra, ¿no? Esa fue la razón. Fue en el año 77, me decía el ingreso, así que el egreso fue a fines del Yo, 80 como subteniente. claro, la primera vez que ingresé fue en el 76, Ajá. rendí en el 75 para Ujú. entrar al colegio militar, o sea, durante el gobierno de Isabel Perón. Sí, Ahí rendí para entrar al ejército. Y después, cuando yo ingresé un mes antes, del 24 de marzo del 76, sí. ingresé por primera vez. Estuve 4 meses Ujú. y pedí la baja y después volví a rendir. O sea, estuve 2 o 3 meses dando vuelta hasta que me di cuenta que me iba a quedar. Así que volví a rendir al año siguiente, volví a entrar y ahí me quedé. O sea, entré en el 77 y egresamos en diciembre del 80. Y en el medio, la crisis del 78, del conflicto o del potencial conflicto con Chile, estaba dentro del colegio. ¿Cómo se Sí, vivió ahí toda esa situación? sí, yo estaba en tercer año y bueno, ahí nos enteramos de todo. Ujú. La viví bastante cerca porque mi padre, que ya estaba retirado hacía años, Ujú. tenía estado militar, era mayor retirado, Ajá. trabajaba en una empresa de gaseosas, Ujú. de gerente de la planta, y se presentó voluntario. Ajá. Y un día cayó, yo estaba tercero en el colegio y él cayó con su baúl, viejo baúl que le dieron cuando se recibió en el 54. Le daban un baúl de madera para guardar las cosas. Bueno, el baúl estaba en casa, ya lo pintó y me dice, me voy a movilizado con el primer cuerpo de ejército. No, qué bárbaro. Sí, fue muy gracioso. El segundo comandante del primer cuerpo era pariente nuestro Ajá. y le dijo, me tenés que llevar, quiero ir a la guerra. Le dice, pero Payo, vos sos hace años, quiero ir a la guerra, bueno, listo, lo llevó. Y así se fue papá movilizado a La Pampa, fueron.
Qué Y bárbaro. se puso el uniforme y le dijo a los directores de la empresa, bueno, me voy a la movilización. Así que ahí se fue, por suerte duró poco, Sí, pero bueno, así viví en esa época. qué bárbaro. ¿Y por qué el arma de infantería, José? Básicamente porque mi padre era infante. Yo no conocía mucho de las armas, pero sí había visto en lo que uno veía por la tele en aquella época, que era muy corta, pero había una serie famosa norteamericana que se llamaba Combate, y Sí. uno veía y me gustaba la infantería. Pero básicamente porque mi padre era infante y uno cuando entraba al colegio militar tenía que elegir arma. Entonces elegía arma en base a la antigüedad de ingreso, o sea, antigüedad es el puesto que uno ingresó, ¿no? Si dabas Sí. los primeros mejores exámenes o impuestos de ingreso, elegían arma. Ujú. Y también tenían prioridad de elegir los hijos de militares. Si Ajá. el padre era artillero, podía elegir el arma del padre. Ajá. Pero el arma del padre, no, yo si hubiese querido ser de caballería, tendría que haberme sujetado al orden de mérito. Claro. Yo por eso no hubiese podido elegir porque no entré muy bien. Ajá. Pero bueno, por eso elegí infantería, ¿no? Bien. Y tras el egreso del colegio militar, el Nobel subteniente, ¿qué destino tuvo? El regimiento de infantería 12, General Arenales, en Ajá. Mercedes Corrientes. Ajá. Era un regimiento que pertenecía a la tercera brigada de infantería, ¿no? Sí. Que después cruzó Malvinas. Así Ujú. que allí partí el 1 de enero del 81. Ujú. ¿Con qué destino interno al llegar? Fui como jefe de la tercera sección de la compañía A, tercera sección de infantería de Ajá. la compañía A. Ese fue mi destino, mi primer descargo, o sea, puesto. Sí. ¿Cómo es la estructura de una compañía de infantería, José? En aquella época, Sí. en aquella época, el regimiento era un regimiento que tenía dos compañías de infantería, la A y la B, una Ujú. compañía de comando y después una compañía de servicio. Bien. Dentro de la compañía de infantería tenía tres secciones y una sección de apoyo. Ujú. Las secciones de infantería son tiradores, Sí. con tres grupos y un grupo de apoyo. Ajá. Y después la sección apoyo tiene los morteros 81 y ametralladoras MAG, que son Ajá. los de apoyo de fuego a la compañía. Bien. Así que fue todo el año militar, digamos, del 81, con la instrucción de los soldados conscriptos y demás, en la compañía que mencionaba recién, y finalizado el año, la idea era la continuidad siempre en la misma unidad, ¿verdad? Bueno, los oficiales tienen, depende de los grados, 2 o 3 años básicamente. Bien. Los jefes de regimiento 2 años y los capitanes, ponerle tres, no me acuerdo bien, los Ujú. subtenientes y tenientes 3 años en una unidad. Pero dentro de la unidad podés ser cambiado de destino. Ajá. En el caso mío, en el primer año yo instruí a los soldados de la compañía A, que eran soldados clase 62. Al Sí. año siguiente, o sea, cuando empezaba el 82, Sí. fui cambiado de destino a la compañía comando. Ajá. La compañía de comando es la que le da el apoyo al regimiento en cuanto a armamento pesado, ¿no? Cañones antitanques, Ajá. 105, morteros pesados, 120, Sí. la sección de exploración, con vehículos de exploración y ametralladoras, y la sección comunicaciones. Esas cuatro secciones le brindan servicio al jefe de regimiento, al regimiento. Bien. Así que en el año 82, en enero, me cambiaron de destino y me tocó como jefe de la sección antitanque con los tres cañones 105 Sicalque Ajá. en la compañía comando. Y en ese rol de combate es que posteriormente despliega a Malvinas o hubo una readecuación de la unidad. Sí, con ese rol de combate yo desplegué a Malvinas. Bien, O sea, fui bien, como jefe de la sección antitanque. bien. En lo previo, obviamente, a la Operación Rosario, el desconocimiento en las unidades del interior del país era total. En el caso del Regimiento 12, imagino que también la sorpresa habrá sido el 2 de abril mismo. Sí, correcto. Sí, sí. Ese día, no me acuerdo qué día era, si era viernes Ujú. o jueves, no me acuerdo bien el día, pero era un día de semana porque yo ya estaba casado, me había casado en el año 81, en Sí. mayo ya me había casado. Ujú. Y así que vivía en la casa del barrio con mi esposa, que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Ujú. Salí a la mañana, como todas las mañanas, tempranito, para el regimiento, y Mm. cuando llego al regimiento, antes de la formación, que se hacía normalmente, Sí. 20 minutos antes más o menos, me encuentro con el regimiento muy alborotado, y le pregunto, cuando paso a la guardia,
¿qué pasa? Y me dicen, no, mi subteniente, recuperamos Malvinas. Mm. Que ya no entendía, la verdad que no caía lo que me estaba diciendo. ¿Cómo recuperamos Malvinas? Ahí rápidamente reunión de oficiales y explicaron lo que había pasado. Claro, Pero sí, fue una sorpresa total, desde el jefe de regimiento para abajo, claro, todos. claro, me imagino. ¿Y hubo ya en lo inmediato, ese mismo 2 de abril, alguna situación especial dentro de la unidad o fue con el correr de los días que empieza algún tipo de movimiento no habitual, digamos? Bueno, a partir de ese momento comienzan las órdenes. Ujú. Yo no me acuerdo ese día concretamente, pero no sé si al día siguiente o al otro ya llegaron las primeras órdenes de movilización de una compañía. Ajá, Había una compañía que se iba a movilizar hacia el sur con otras compañías de las otras unidades de la brigada. ajá, Y la brigada tenía 3 regimientos de infantería, el nuestro en Mercedes Corrientes, el 5 en Paso de los Libres y el 4 en Montecaseros. sí. Entonces, cada unidad iba a segregar una compañía y se iba a formar una fuerza de tareas, Ujú. porque también se empezó a movilizar a nivel país, a nivel ejército, de los distintos institutos de formación, llámese Colegio Militar, Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, Escuela de Infantería, Escuela de Inteligencia, Escuela Superior de Guerra, personal con distintas capacidades y distintos grados hacia las unidades, ¿no? Desde el grado de mayor o capitán para abajo. Bien. Así que ya ahí empezamos a recibir a ese personal Ujú. y se conformó la tercera compañía de infantería. El regimiento tenía, acordate, 2 compañías de infantería. Sí. Se movilizó una tercera compañía de infantería con personal movilizado también, ¿no? Ajá. Y del Colegio Militar, por ejemplo, se egresó toda la promoción 113, que es la promoción Malvinas, Ujú. que le faltaba realizar el 4 año en el Colegio Militar, o sea que egresaron con tercer año cumplido y Ujú. fueron destinados toda la promoción a los distintos regimientos y unidades del país. Claro. Así que también llegaron a nuestro regimiento los cadetes. Algunos de ellos los conocíamos bien porque habían estado en nuestra compañía en el Colegio Militar. Nosotros habíamos sido subinstructores de ellos, ¿no? Claro. Los habíamos formado. Claro. Así que los primeros días fueron bastante vertiginosos en cuanto a las actividades, Ujú. porque ya te digo, al principio se iba a segregar una compañía, pero luego llegó la orden de que se iba a movilizar todo el regimiento. Ajá. Pero las órdenes llegaban a las horas, o sea, primera orden, llega el día 4, yo no recuerdo los días, ¿no? Pero Sí, llega un sí. día, al día siguiente se moviliza todo el regimiento. Así Ujú. que el regimiento era un hormiguero que lo hubieran pateado, ¿no? Mm. Y nos quedaban, poner que en 5 días tenía que estar el regimiento listo para partir hacia el sur. Con lo que eso implicaba mover un regimiento, ¿no? Que estaba en un lugar en donde no era una hipótesis de conflicto, Ujú. donde se realizaban actividades normales. Y estamos en el periodo recibiendo a la clase nueva. Claro. Así que bueno, ya mucha de la clase 62 había sido de baja, volver a reincorporar, Ujú. con lo que implica el tema tiempos, el tema de distancia. Nuestro regimiento se nutría de gente de Corrientes y también del Chaco. Claro. En aquella época no era como esta, o sea, no es que hoy todo el mundo tiene un celular y que lo llamás y Mm. te atiende al instante. Allá, telegramas al pueblo, a la casa donde vivía el soldado, que no vivía por ahí en el pueblo, perdido en el Chaco, se vivía en un campo el tipo. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, claro. Y se iban enterando y muchos se presentaban porque se escuchaban por radio todo lo que estaba pasando y decían, bueno, los regimientos están reclutando, bueno, y algunos venían, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos para allá. Bueno, Claro. así que fue todo muy vertiginoso y complejo en cuanto a la movilización y luego también completar, qué sé yo, había vehículos en etapa de mantenimiento, había vehículos que no funcionaban, hablo de camiones, Sí. y entonces había que ponerlos en funcionamiento, porque teóricamente el escalón de mantenimiento llegaba a ponerle en marzo, abril o mayo, que venían y ponían en funcionamiento vehículos, arreglaban, bueno, ahí lo teníamos que hacer nosotros, porque Ujú. no había mucho tiempo, digamos, ¿no? Claro. Teníamos 5 días para partir. Así que de ahí salíamos, bueno, ¿qué le falta a este vehículo? Le falta el bombín del carburador o el inyector de tal cosa, bueno, así que yendo al pueblo, a las casas que vendían repuestos, pedir las cosas. Todo el pueblo de Mercedes espontáneamente participó y colaboró Ujú. gratuitamente con todas esas cosas, con lo que el regimiento necesitara. Qué bárbaro. A mí me tocó personalmente ir a una casa de repuesto y comprar un repuesto para un camión y
tenía el dinero para pagarle, el tipo me dice, no, llevá lo que más querés, que más necesitas. Así era. Qué bárbaro. Esa tercera compañía se conformó con los cuadros que venían de los institutos de formación y con la tropa eran soldados, digamos, viejos y soldados nuevos. Se formó con la gente que venía de las escuelas de formación, sí. Sí, Los soldados no recuerdo si eran clase 63 o clase 62 o ujú, mezcla, no lo claro, recuerdo. claro, Fue la compañía C, claro, fue la compañía C del claro. Regimiento 2. Imagino la labor del oficial logístico de la unidad, ¿no? Para diagramar toda la movilización con tantos implementos que había que movilizar, ¿no? Comida, vestimenta, municiones, combustible, etcétera, tanto para movilizar un regimiento con tanta cantidad de gente. Sí, la verdad que yo no recuerdo mucho el trabajo de él. Lo que sí recuerdo, por ejemplo, que nuestro jefe de compañía orgánico estaba enfermo, no pudo ir. Ajá, Estaba evacuado al hospital, no me acuerdo, al hospital militar, porque tenía una cosa jorobada. Así que estábamos sin jefe de compañía y se hizo cargo un capitán, Arnoldo Padre, que era ujú, movilizado de la Escuela Superior Técnica. ajá, Estaba cursando, no sé si el último año de ingeniería, era infante él, y lo pusieron a cargo de nuestra compañía. Por supuesto, nosotros sin jefe de compañía estábamos bastante desconcertados, por no utilizar otras palabras. sí, Pero cuando llegó un padre, lo primero que hizo es encerró en la oficina de él, de jefe de compañía, y estuvo toda la mañana planificando como ujú, buen ingeniero, ujú, y al mediodía salió y empezó a impartir órdenes. Así que en menos de 24 horas o 48 horas tuvimos la compañía lista para movernos. Lo que quiero decir con esto es que muchas de las actividades se centralizaron en los jefes de compañía, ¿no? claro, Más que el oficial logístico que coordinaba evidentemente todos los requerimientos de cada ujú, jefe de compañía. No fue seguro. responsabilidad solamente del logístico. Y una vez ya dispuesto, digamos, toda la situación de comenzar con el despliegue, ¿cómo fue la movilización desde Mercedes? ¿Cuál fue el primer destino? ¿Cómo movilizaron personal por un lado, camiones, cañones, munición por otro? ¿Fue todo junto? ¿Cómo fue el dispositivo? Bueno, el traslado se efectuó por dos medios. El Ujú, primer medio fue en tren a Paraná, todo el regimiento completo, ajá, completo, ¿eh? Munición, víveres, vehículos, personal, todo fue en un tren, desde ujú, Mercedes Corrientes hasta Paraná. bien, Allí todo el personal fuimos transportados en aviones desde la ajá, base aérea del Paraná hacia Comodoro Rivadavia. bien, Y el resto del regimiento, con todo el material y con el personal a cargo del material, ujú, fue en tren hasta Buenos Aires, ahí cambiaron de vías y siguieron por tren hasta, creo que San Antonio de los Cobres. No me acuerdo cuál era la última localidad donde llegaba el tren. Y de allí se desembarcó todo el material y fue vía terrestre, ujú, rodando, ujú. hasta Comodoro Rivadavia, en donde nos juntamos. Llegan a Comodoro Rivadavia entonces, se juntan material y personal de tropa, personal de cuadros, todo el dispositivo completo y a partir de ahí, ¿cómo siguió la situación, José? A partir de ahí, como te dije, ya antes de partir nos habían cambiado las órdenes Ajá, y cuando llegamos a Comodoro Rivadavia nos dieron la orden de dar seguridad a distintas zonas importantes, como ser el tema de los depósitos de combustible que había en la zona y demás, ¿no? sí, Luego vino una orden y nos dijeron, bueno, no, van a viajar hacia el sur y van a cubrir la zona de seguridad con el límite con Chile, ¿no? ajá, Río Turbio, el sur, de ahí se había adelantado ya el jefe de regimiento con otros oficiales de su plana mayor, a hacer reconocimiento, volvieron. Así que nos embarcamos en todos los vehículos, no recuerdo bien el día, pero me parece que fue a partir del día 22, más o menos, 23, no recuerdo bien los días ahí, ¿eh? ujú, Iniciamos la marcha motorizada, todos nuestros vehículos hacia el sur, una noche, y habiendo hecho una hora de marcha o 2 horas de marcha, en un puesto policial nos paran y le informan al jefe de regimiento que tenían una comunicación del comando superior sí, que el jefe de regimiento debería volver rápidamente para recibir nuevas órdenes. Así que allí se detuvo el regimiento, volvió y nos dieron la orden de regresar a Comodoro Rivadavia. ajá.
Cuando nos juntó el jefe de regimiento, nos informó que al otro día comenzaba el cruce del regimiento 12 a Malvinas, Ajá. en aviones de Aerolíneas Argentinas. Íbamos a cruzar todo el personal sin el armamento pesado, sin material, sin la munición, solamente con la dotación individual. Es decir, para un infante era su fusil FAL y 4 cargadores o 5 cargadores completos de munición, ¿no es cierto? Ajá. Y al otro día comenzamos el cruce de Malvinas. Así que ahí avisamos, me acuerdo que hablé con mi familia, con mi esposa, le avisamos, vamos a Malvinas, Ujú. estamos felices de ir, contentos. Ujú. Y no recuerdo bien el día que me tocó cruzar a mí, porque eso demoró 1 o 2 días, Claro. el cruce de toda la unidad. Los aviones eran los aviones Boeing 707, 737 de aerolínea sin asientos. Sí. Nos poníamos uno sentado contra otro y se completaban los aviones y yo. El resto del regimiento, el resto del material del regimiento, es decir, toda la parte de municiones, cañones, vehículos, todo iría en un barco, Ajá. desde Puerto Deseado, creo. Un barco que se llamaba Córdoba. Sí. Ese barco no cruzó nunca por el bloqueo naval. Así es. Así que algunos jefes de compañía, que sé yo, me acuerdo en ese momento que era Teniente Primero Manresa y otros, ordenaron llevar algunos morteros 81 y Ujú. munición de mortero en el avión, cosa que no estaba previsto, pero bueno, por suerte lo hicieron llevar, porque luego hacernos de todo ese material en Malvinas fue muy difícil y no se completó nunca nuestra dotación, Me imagino. ni de munición ni de armamento. Claro. Sensaciones Así que al cruzar hacia la isla, sensaciones al llegar a las islas. en lo que yo recuerdo fue un gran entusiasmo cuando nos enteramos que íbamos Ujú. y expectativa cuando volábamos, expectativa cuando las vimos por primera vez o cuando las vi Ujú. a las islas. Yo llegué de día, Ajá. más o menos, creo que habré llegado, había luz todavía, 4 de la tarde, Ujú. pero los vuelos seguían llegando toda la noche. Claro. Esa noche, a partir de ese momento, mucho tiempo de disfrutar de sensaciones lindas en cuanto a que estábamos en Malvinas no hubo. Bien. Yo llegué y la primera función que tuve es quedarme en el aeropuerto para dirigir todas las tropas que fueran llegando hacia el lugar de acantonamiento donde estábamos, que quedaba cerca del aeropuerto, en un descampado, donde se llamaban las carpas y se iba juntando todo el regimiento. Bien. Así que esa noche me la pasé toda la noche despierto llevando a gente y me acuerdo que lloviznaba, hacía frío, o sea, era una situación bastante dura, compleja. Y con la mente pensando en lo que uno tenía que hacer. Claro. Ese fue mi estado durante todo el conflicto hasta que los ingleses nos toman prisioneros, o sea, que Mm. caí prisionero. Claro. Hasta ese momento fue bastante complejo todo, por lo menos de lo que yo recuerdo. Tras esa primera noche en Así el que, aeropuerto, al día siguiente con las primeras luces, ¿hubo algún nuevo destino? ¿Hubo alguna nueva orden? ¿Cómo siguió la bueno, no, situación? se cursó todo ese día, toda la noche y al día siguiente, una vez que estuvo todo el regimiento ya en Malvinas, Ujú. nos dirigimos caminando hacia un lugar que distaba más o menos entre 14 y 16 kilómetros desde donde estábamos nosotros, desde Puerto Argentino, Ujú. que es al sur del Monte Challenger, que es donde Ajá. terminaba el camino que se dirigía a Darwin. Porque la orden que recibimos fue desplazar el regimiento menos una compañía, la compañía B, que iba a quedar de reserva en la zona de Puerto Argentino, reserva y transportada. O sea que el regimiento con la compañía A, la compañía C y la compañía comando y servicio tenía que trasladarse hacia Darwin. Así que fuimos caminando, ahí se terminaba el camino, hicimos una marcha vaivén, que es una marcha caminando, y algunos camiones que se conseguían iban cargando los soldados, llevándolos hasta el punto final del camino y volver y así, una marcha va bien, y el resto caminando, algunos lo hicieron todo caminando con los bolsones de equipo y demás. Muy duro esa marcha, porque el equipo que uno trasladaba no era para marcha, no eran mochilas, nada, Sí. era un bolsón al hombro, con toda la ropa, con todas las cosas, la carpa y todo, bueno. Ujú. Y así que llegamos a ese lugar y de ahí fuimos trasladados a cuentagotas en helicóptero Chinook, que no había muchos, había de la Fuerza Aérea, no recuerdo las cantidades, pero yo no sé si no había 3 Chinook nada más o 4, no creo que no había más. Y no solamente nos habíamos movilizado nosotros, sino que se había movilizado el Regimiento 5, el Regimiento 4, el Ujú. Regimiento de Artillería 3 de Paseros Libres. Y después estaba la Brigada de Comodoro, el Regimiento 8 y también otros regimientos fueron.
empezó a completarse todo lo que fue después la dotación que tuvo en Malvinas. Entonces, eso implicaba una cantidad de empleo de recursos que no sobraban, sino eran escasos, Ujú. y concretamente los helicópteros. O sea que cuando había disponibilidad nos mandaban un helicóptero y nos llevaban de A30 Ujú. hacia Darwin. Acordate que también estaba trasladándose el Regimiento 5 y el Regimiento 8 a la Gran Malvina, o Claro. sea, tenían que administrar el helicóptero como para coordinar los viajes, esto era un lío. Así que por eso fuimos en contagotas allá. Y duró eso varios días el traslado. Ujú. Yo fui uno de los últimos que llegó a Darwin con mi sección el día 2 de mayo. Así que el 1 de mayo estuvo allí en la zona del sur de Challenger, digamos, no tan lejos de Puerto Argentino cuando sufrió el ataque. Claro, bueno, nosotros sí, no lejos, vimos todo el ataque. Ujú. Ese día, a la mañana, cuando se produce el primer ataque, en realidad el segundo, porque a la madrugada fue el de los Vulcan, que nosotros no lo vimos, Sí. era de noche. Luego, recuerdo que era de día, no recuerdo bien la hora, pero era la mañana. Quedamos pocos ya en ese lugar Ujú. y de repente por radio avisan de ataque aéreo. Así que bueno, dicen alerta roja, ataque aéreo, y uno se queda mirando, viste el Ujú. cielo, no veías nada. Estamos cerca de la costa y teníamos el mar mirando hacia el sur y muy tranquilo, todo silencio, como es todo eso, cuando no hay actividad de combate. Claro. Y de repente aparecen 3 Harrier que pasan por encima nuestro. Mm. Los vimos cuando estaban encima nuestro directamente. Pasaron muy cerca, 10 metros de altura nomás, y atacaban Puerto Argentino. Claro. Cuando pasaron encima nuestro, uno no alcanzó ni a sacar un arma para tirar, porque fue muy rápido, fueron muy poquitos segundos. Y ahí tomé conciencia de que estábamos en guerra, ¿no? Porque vimos los 3 Harrier que pasaron encima de nuestras cabezas, y la verdad que fue una sensación muy fuerte. Y después fueron a Puerto Argentina, ahí los perdimos de vista, pero después empezamos a ver cómo le tiraba nuestra artillería de defensa aérea, Ujú. y sí, lo que vimos fue, el avión no lo vimos, pero vimos que salía como una cosa de fuego, como una bolita de fuego así hacia el sudeste, desde Puerto Argentino, y de repente una explosión en el aire que habían impactado a uno de los Harriers, ¿no? Que estaba saliendo. Eso fue lo que vimos. Claro. Y después a la tarde aparecieron 3 barcos Mm. que estaban a nuestra vista, los veíamos perfectamente los barcos. Entonces los 3 barcos empezaron a bombardear Puerto Argentino, se veía Ujú. perfecto. Y me recuerdo que ahí lo primero que hice fue agarrar los cañones, que tenía 3 cañones, bueno, porque nosotros mientras estábamos ahí iban llegando material a través de los Hércules, del Sí. puente aéreo de Comodoro y de otros lugares, Río Gallegos, y empezaron a cargar desde el continente cañones, cocinas, municiones. Entonces, ¿a qué regimiento le faltaban? Estos 2 cañones van para este regimiento, estos dos, de esta munición para este regimiento, y así. O sea que en ese momento yo ya tenía 2 cañones míos. Ujú. Y una cantidad infernal de tiros de 105, que eran muy grandes, la caja, que era una caja de madera grande, que viene el proyectil, y no sé, tenía más de 40 tiros, imposible de transportar y mover eso y de tirar eso. Mm. Porque ese arma se utiliza para tirar apoyando a la compañía de infantería contra algún tanque o contra posiciones fortificadas, además, no es que esté tirando un tiro tras otro, ¿ok? Claro. Entonces era una dotación exagerada. Bueno, pero anécdota, eso es un problema logístico grande, que fue el gran problema de Malvinas también. Ujú. Pero bueno, así que lo primero que se le ocurrió al subteniente, ¿qué era? Vi los barcos, dije, hay que tirarle. Entonces empecé a armar el cañón, impartí la zona de apertura de fuego, y cuando estábamos por tirar, viene un capitán que era movilizado. Me dice, ¿qué va a hacer, subteniente? Yo lo miraba como diciendo, pero este hombre, ¿qué pregunta me está haciendo? Sí. Pero le voy a tirar a mi capitán. Pero usted está loco, ¿qué distancia están los barcos? Y yo le digo, no tengo idea, le digo. Ah, ¿y usted qué alcance tiene con eso? Y 7 kilómetros, 6 kilómetros. Mm. En tiro oblicuo, 45 grados, yo digo, pero usted no sabe qué distancia está. Bueno, más allá de eso, me dice, si usted hace el primer disparo, va a delatar nuestra posición y nos van a barrer. Y tenía razón el hombre, porque el cañón ese tira un fogonazo muy grande para atrás y delata la posición. Bueno, más allá de eso, a mí en ese momento me agarró una bronca, pero Mm. bueno, cumplí la orden y es verdad, tenía razón. Pero bueno, yo siempre dudé si yo estaba en alcance o no. A través de una charla que hice con un amigo
que es oyente tuyo, di una charla en su casa Ajá. y contando esta anécdota le preguntó a un marino que conocía a qué distancia está un barco visible desde el horizonte. Y entonces el marino le dice, mira, depende de dónde estés, si estás en una altura o si estás al nivel del mar. No, a Sí. nivel del mar. Y 5 kilómetros, me dice. O sea que yo estaba al alcance. Pero bueno, anécdota después de 42 años. Seguro. Pero más allá de eso, el capitán tenía razón en eso. Pero bueno, uno era muy joven, impetuoso y Ujú. así fueron todos los combates de Malvinas. O Claro, sea, no importa que esté al frente, vamos claro, y ataquemos. tal cual. Y nos enteramos que habían atacado Darwin y que habían derribado un avión y todo eso. Entonces, así que al otro día nos llevaron en helicóptero y llegamos a Darwin, Ujú. el 2 de mayo. ¿Ahí se encontraron con otras unidades ya del ejército que estaban desplazadas o todavía no habían llegado el 8, el 25? No, no, no. En Darwin, el día 2 o 3 de abril, creo, Ujú. 4 3 o 4 de abril, fue desplazada la compañía C del regimiento 25. Bien, El jefe de compañía era el teniente primero Daniel Esteban. sí, Los jefes de sección eran el teniente Esteves, el subteniente Gómez Centurión y el subteniente Reyes. sí, Y una sección del regimiento 8 a cargo del subteniente Aliaga, que era egresado de tercer año, de la ujú, promoción 103. sí, sí, Ellos estaban ocupando esa localidad desde los primeros días de abril, ahí bien, nomás después del desembarco. Cuando el regimiento 12 llega ahí, ya había una base de Pucará, había ujú, aviones Pucará, una base de la Fuerza Aérea, de no me acuerdo cuántas personas, 100, 200 personas, soldados básicamente para la cantidad, y después pilotos y ingenieros. mm, Y ahí llegó el 12 y ahí se conformó la Fuerza de Tarea Mercedes, bien, integrada por la compañía C del 25 y la compañía A del 12, la C del 12 y la compañía Servicio del 12. bien, Y el jefe de eso era el teniente coronel Pialle, que era el jefe del regimiento. bien. Después estaba el vicecomodoro Pedroso, que era el jefe de la base aérea militar Cóndor. Ujú. Y ahí suman su personal dispositivo de defensa de esa zona, digamos. Claro, ahí se organiza la Fuerza de Tarea Mercedes, que su misión era dar la seguridad al aeropuerto y defender esa zona. Claro. Sí. El regimiento tenía, creo que 2 morteros 120, nada más de 3. Ujú, Uno de los morteros tenía la placa base soldada, o sea que tenía gasetero fijo. ujú, Y después teníamos ametralladoras más, que no teníamos toda la dotación. Morteros 81, sí teníamos 3 morteros 81 y nada más. Bueno, después la dotación de armamento de la compañía de infantería, la de la compañía A y la compañía C, que estaba al sur del Istmo, que estaba dando seguridad al sur, y la compañía C del 25, sí, y la sección del 8, las 4 secciones, ¿no? ujú. Las 3 de la compañía 25 y la del regimiento 8. Luego se agregó una unidad de tiro de Oerling con 35 milímetros de defensa antiaérea de Mar del Plata, a cargo del subteniente Braghini. Ujú. Y al último, antes de entrar en los combates contra los paracaidistas el 27 y 28 de mayo y 29, se sumaron 2 cañones del Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba, Sí, a cargo del teniente Pedro Chanampa y del subteniente Zanela y otro chico de la 113, bueno, ahora ya me voy a acordar. ujú, Sí, ellos dos se sumaron ahí con sus suboficiales, ¿no? Esos 2 cañones. Y con eso se armó la defensa en ese lugar previo al combate. bien. Teniendo en cuenta todos estos desplazamientos, la tropa, todos estos movimientos que tuvieron distintos cambios de posiciones y demás, ¿cómo era la moral de los soldados? ¿Cómo veía usted a sus subordinados, José? La verdad que muy bien. Ujú, Hay que hacer una aclaración acá. Que esta aclaración, para el que es un poco observador, ujú, se va a dar cuenta de algunas cosas. Yo no la voy a decir, pero yo la gente que formé para ir al combate fueron soldados de la compañía, de la tercera sección de la compañía. Y fui a la guerra con soldados y suboficiales de otra sección, a los cuales casi ni conocía. ujú, Cuando uno va a la guerra, lo mejor es ir con los soldados que uno formó, que los conoce, los distingue de noche a 15 metros por la silueta o por cómo camina. seguro. Eso en cuanto al aspecto físico. Segundo, en cuanto al conocimiento de las personalidades de cada uno. Sí. Que exigirle a uno, que exigirle al otro, y no solamente hacia abajo, sino hacia arriba, Ujú, ¿no?
O sea, uno cuando instruye y forma un equipo de combate, una sección de combate, no solamente le da la instrucción, sino hay que ganárselos, hay que ganar el liderazgo, con el ejemplo, con el trato, con eso, un trabajo que se hace y que después, de acuerdo a eso, van a responder o no en el combate, ¿no? Ujú. Entonces, haciendo esta aclaración, bueno, no fui con mis soldados, ¿no? Claro. Mis soldados con los cuales me tocó combatir no me conocían, ni yo los conocía a ellos. Ujú. Los 4 suboficiales, uno de ellos sí había estado en mi sección, después se va a entender por qué, porque fue agregado cuando nos agregaron a San Carlos, que es el cabo Daniel Mancilla, porque yo había estado en mi sección durante el año anterior, la acompañaba. El resto no los conocía, así que bueno, inclusive más tarde, cuando volvimos de la guerra y nos juntamos muchos años después, los suboficiales me decían, yo tenía cara muy joven, era joven, pero aparte tenía cara de niño, Sí. nunca tuve una barba tampoco, así que eran más grandes que yo, Ujú. esos suboficiales. Mucha esperanza no tenía, dice, pero por suerte usted nos hizo una promesa y la cumplió. Digo, ¿qué promesa le hice? Y cuando antes de salir dije, quédense tranquilo que los voy a traer de vuelta. Sin saber que íbamos a Malvinas, o sea, cuando salíamos del regimiento, ¿no? No Claro. sabíamos a dónde. Más allá de esa anécdota, debido a lo que estaba ya ocurriendo, que la flota ya venía y que iba a haber algún desembarco, era probable un desembarco, Ujú. nos llegó una orden del comando de la brigada de Puerto Argentino de conformar un grupo, se le llamó equipo de combate. Ajá. En la terminología militar un equipo de combate es más grande, con distintos armamentos y más, pero se le llamó equipo de combate Güemes, ¿no? Sí. Y qué nombre, Casi pero nada. casi nada. En ese momento yo no me daba cuenta de todas esas cosas, ni las pensaba. Seguro. Pero se formó este equipo de combate Güemes integrado por una sección de la compañía C del 25, la tercera sección, que era la de Roberto Reyes, que era compañero mío del colegio militar. Ujú. Habíamos cursado los 4 años de formación juntos, éramos muy amigos. Y mi sección antitanque. Ajá. La sección antitanque, que ahí en Darwin había creo que 3 cañones y a mí me dieron 2. Y se le agregó una pieza de mortero, o 2 piezas de mortero, y eso no lo recuerdo, pero una pieza de mortero a cargo de Daniel Mancilla, que era de la compañía Ajá. Mancilla con el soldado Almirón, con García y Peralta, que eran los soldados, Ujú. me lo agregaron a mi sección. Y además se agregó a ese grupo el cabo primero Ernesto Poggio, Ujú. enfermero, y enfermero también el soldado Álvarez. Ajá. Y después se agregó también un suboficial, un cabo primero, Fernández, la Choca Fernández, con un soldado, que no me acuerdo ahora el nombre, Ujú. de comunicaciones. O sea, Bien. teníamos la parte de comunicaciones, la parte de sanidad y la parte de sección de tiradora de Reyes y la parte de material de apoyo, cañones y un mortero a mi cargo. Ujú. Y el jefe era el teniente primero Esteban. Bien. Ese era el equipo de combate Güemes que fue trasladado a la zona de San Carlos, que era un lugar posible de desembarco, el día 15 de mayo. Bien. Y allí íbamos a relevar a una sección de la compañía de comando 601 que estaba ocupando posiciones en su lugar. Había que relevarla y ellos iban a cumplir otra misión. Bien. Ese traslado fue por helicóptero, ¿verdad? Sí, nos llevaron en un Chinook de la Ujú. Fuerza Aérea. Bien. A la mañana partió el teniente primero Esteban Reyes, con la sección de Reyes, Ujú. con el cabo primero Fernández, y la gente del enfermero. Ujú. Ellos fueron a la mañana, no cabíamos todos juntos, no cabíamos en el helicóptero, y después a la tarde se trasladó mi sección, nos trasladamos nosotros. ¿Y allí cómo fue armado el dispositivo en esa zona, José? Y bueno, nosotros llegamos más o menos 4 de la tarde, ahí oscurecía muy temprano, Ujú. 5, 5:30 ya era de noche. Así que llegué y en teoría la orden que tenía el piloto del helicóptero era buscarlo a Esteban y llevarnos a la altura 234 para que la reconociera él y emplazar las piezas, todo. Bueno, Esteban es dejado en Puerto San Carlos, ¿no? Ujú. Que queda más o menos por el río San Carlos, que entra hacia la isla desde el estrecho, entra a la isla un río que se llama San Carlos, y a más o menos a 6 7 kilómetros está una estancia que se llama Puerto San Carlos, que es un pequeño muelle y un caserío, con algunas casas y galpones y demás. Ahí fue dejado Esteban.
Y ahí estaba la sección de esta compañía de comando, la Ujú. 601. Cuando me dejan a mí, me dejan en la altura 234, que era el lugar donde íbamos a emplazarnos. Bien. Bueno, bajamos todo el personal, el helicóptero no había apagado sus motores, por supuesto. Sale el piloto de la cabina, me dice, bueno, mire, instale las piezas en este sector. Y le digo, señor, dígame dónde está mi jefe, yo voy a instalar las piezas. Me dice, su jefe está detrás de esta altura, pero lo tuve que dejar acá. Había patrulla aérea de combate enemigas, se ve que la habían avisado por el radar que había Harry en la zona. Y por supuesto que había que cuidar ese helicóptero, ¿no? Que eran las pocas cosas que teníamos como para movernos en la isla. Así que levantó vuelo y se fue. Y bueno, lo primero que hice fue dejar las piezas, armen la posición acá, provisoria, y me desplacé con un suboficial y un soldado hacia donde teóricamente estaba Esteban. Claro. La altura 234 tiene 234 metros de alto, ¿no? Mm. En la terminología de cartografía se denominan así. Así que cuando di la vuelta no encontré nada, solamente una gran entrada de mar. Yo estaba en la desembocadura de lo que sería el río San Carlos, Ujú. que tenía 3 kilómetros de ancho, y se estaba haciendo noche, se veían unas lucecitas del otro lado, y digo, bueno, si están de aquel lado, yo no sabía dónde estaban ni tenía carta. Y teníamos conocimiento de que estaban operando fuerzas especiales de los ingleses, ¿no? Los comandos, el SAS y demás. Habían intentado algunas operaciones. Ujú. Si tengo que ir para allá, tengo que ir al lugar donde pueda valer el río, que es hacia el este, así que empezamos a caminar los tres muy rápido. Muy difícil por la playa, que era el camino más seguro, no el más corto, pero era el más seguro de que no me iba a perder, porque tampoco tenía ni cartografía ni nada. Claro. Así que comenzamos a caminar rápido, ya era de noche cuando llegamos y vi unas primeras luces, que no eran las que había visto al frente, sino las que estaban en donde se había estrechado el río. Ajá. Las primeras casas, y la primera casa que vi, nos aproximamos sigilosamente, me asomo por la ventana y había un señor, para mí era un señor, pero debe haber tenido 30 y pico de años, yo tenía 24. Ujú. Un señor, una señora comiendo, tomamos la casa, volví a la puerta, me abrió el hombre y con las medidas de seguridad correspondientes, con la pistola en la cabeza, le pregunto dónde hay argentinos, si hay soldados argentinos, en mi inglés que era básico, pero muy básico. Ujú. El hombre entendió rápidamente lo que le estaba diciendo, así que, pobre, me acompañó, brazos en alto, por supuesto, Sí. pistola en la cabeza, porque yo no sabía. Bueno, en la guerra es así, o sea, uno no corre riesgo de nada, Tal cero cual. riesgo. Hasta que escucho voces, nos acercamos a un galpón y hay una luz y escucho voces, y sobre todo la tonada cordobesa de los del Ujú. 25, que como yo soy cordobés la detecto. Ujú. Y le dije, bueno, I'm sorry, le pedí disculpas, pobre hombre, se fue tranquilo. Y ahí tomamos contacto, lo veo a Esteban, le cuento. Entonces Esteban ya sabía lo que había pasado, estaba esperando que yo llegara. Ujú. Y al otro día, Daniel decide dejar la base de los soldados en Puerto San Carlos porque la altura 234 era muy duro estar ahí y no sabíamos cuánto tiempo íbamos. Esto era el día 16, no sabíamos que iba a desembarcar el día 21, a los 4 o 5 días. Claro. Y aparte allá no había comunicaciones, no había nada. Lo mejor era dejar un grupo que manejara los cañones, un grupo muy reducido de tiradores, y el resto allí y hacer relevos. Bien. Y los primeros relevos lo íbamos a hacer cada 3 días, así que nos fuimos con un grupo de soldados, porque mezclamos todos los soldados, los dividimos. Teóricamente lo íbamos a hacer cada 3 días. Los primeros 3 días me iba a quedar yo con un grupo de soldados de Reyes y un grupo de soldados míos. Así que así fue. Fuimos con Esteban, reconocimos, y Esteban se volvió con el resto de mi sección. Yo me quedé con un grupo de 20 hombres, 13 de Reyes y 7 míos, o algo parecido a la mezcla. Ujú. El 16, ese día que Esteban se fue, era mi aniversario de casamiento. Cumplía un año de casado ahí, ¿no? Y era el cumpleaños del cabo Primero Ferreira, un suboficial mío. Ajá. Entonces le dijimos, bueno, vamos a hacer un cordero, vayan a matar un cordero. Pero no te, bueno, arréglense, fíjense cómo traen un cordero, Mm. vamos a comer un cordero. Y los tipos se fueron, cazaron un cordero, lo mataron, por supuesto. Está prohibido, pero bueno, ahí no nos iba a controlar nadie. Ujú. Matamos un cordero y lo hicieron al asador. Yo le digo, hace unos años, le pregunté, che, cuando nos juntamos, ¿cómo hicieron el cordero? Ni me acuerdo, le digo. Y bueno, vimos una tranquera, ¿con qué la rompieron? Y le pusimos unas granadas y explotó la tranquera. Entonces, con los alambres y con los palos, los tipos se organizaron y con ese fuego, de toda la madera que habían logrado, hicimos el cordero.
Y bueno, yo me había traído de allá de Darwin un pack de Coca-Cola, Ajá. la había pedido prestada, entre comillas, Sí. y entonces esa noche comimos cordero con Coca-Cola, y al otro día, 17, Ujú. viene Reyes de relevo, porque nosotros tuvimos el 15, 16 y 17 me tocaba el relevo, viene Reyes. Y que vino Roberto y ahí lo recibí con cordero frío que había sobrado y Coca-Cola. Me dice, no puedo creerlo, sos un hijo de... Bah. Bueno, el camino era muy jorobado, Ujú. había algunos que se habían doblado el tobillo y demás, y dijimos, bueno, decidimos hacerlo el relevo cada 5 días. Le digo, Ajá. bueno, ¿qué te parece? Yo no sé fue si él o yo, o él me dijo, lo hacemos cada 5 días porque es una locura, ir cada 3 días y volver. Calculá que nunca sabíamos que dentro de horas íbamos a entrar en combate, o sea, ahí vos podías estar un mes, una semana, qué sé yo, es imposible saberlo. Seguro. Así que vamos a hacerlo cada 5 días. Era perfectamente realizable eso, porque teníamos Ujú. raciones tipo C, raciones para alimentarse, ¿no? Sí, sí. Así que con eso uno se las arreglaba. Ujú. Y allá en San Carlos, ahí se cocinaba, había olla, se podían hacer cosas. Cuestiones que se queda Roberto con parte de mi soldado, se queda con el cabo Torre, el cabo Sánchez, con el soldado García, Pereira, Méndez. Bueno, esos son los soldados que se quedan, Rivero, Peralta, y esos se quedan ahí con él, con Reyes. Ujú. Reyes con Colpe, y no me acuerdo ahora otros suboficiales, no me acuerdo mucho de nombre. Y yo me vuelvo. Así que nos volvimos, le informo a Esteban la decisión que tomamos, bueno, perfecto, y ahí nos quedamos. Había que esperar 5 días. Reyes, por supuesto, modificó, después me contó que modificó la posición de los cañones, Ujú. según él estaba para el traste. Pero la misión nuestra, ¿cuál era? Era dar la alerta temprana, Sí, en el caso de desembarco, ¿no? sí. Primera misión, dar la alerta temprana. Segunda misión, evitar que la flota entre por el estrecho de San Carlos. Ujú. Misión que ya Esteban de movida nos dijo es imposible, y eso la tenemos claro. Con el armamento que teníamos era imposible que evitemos que la flota entre por ahí. No sé si vos tenés idea de lo que son los barcos, las fragatas y los barcos de desembarco. Sí, por supuesto. Era imposible. Pero había que instalar los cañones y si eventualmente alguna fragata se le ocurriría entrar por ahí, le íbamos a tirar. Eso no te Ujú. quepa la menor duda. Y con los morteros 81, que son para tirarle a soldados, a la tropa, ¿no? Sí. Son para la infantería, ¿no? Cuestiones que ahí lo conocí a Esteban, yo no lo conocía. Ajá. Cuando me vine a buscar Reyes, antes del 15, el 14 o el 13, me dice, Tortugo, me decían así, ¿no? Ujú. Nos vamos con Esteban a una misión a otro lugar. Y le digo, ¿qué tal es Esteban? No, me dice, es un tipazo, me dice. Ujú. Y esos 2 o 3 días que estuve ahí con él, charlamos muchísimo, nos conocimos bien, va Ajá. bien. Él estaba casado también no hacía mucho, casi como yo, tenía un hijo que tenía 6 meses más grande que el mío, que mi Ujú. hijo nació el 20 de febrero de ese año. O sea, Rafael tenía un mes Ujú. y el hijo de Esteban, Santiago, tenía 6 meses. Así que Esteban tenía 27 o 28 años, yo tenía 24, iba a cumplir 25, o sí, algo así. No nos llevaban mucha edad, era más grande. Sí. Así que bueno, charlamos bastante, qué sé yo. Y como teníamos un equipo de radio para Ajá. comunicarnos con los argentinos, que era un equipo de radio de los Kelper, ¿eh? Ajá. Un equipo de radio aficionado que podías comunicarte con todo el mundo. Y acá hay una anécdota. Yo no sé si vos querés seguir avanzando o me detengo en estas pequeñas anécdotas, no Por sé. favor, por favor. Bueno, porque estos son los que hacen menos por ahí la charla, estas cosas. Seguro. Yo sabía hablar por radio, digo, por radio aficionado, porque un amigo me había enseñado. Ajá. Y el regimiento tenía licencia de radio aficionado. Ajá. Entonces, en el regimiento, cuando me tocaba entrar de guardia o entrar de servicio, a la noche me pasaba bastante tiempo hablando por radioaficionado con todo el mundo, con un equipo a válvula de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa gigante verde, viste, Tremendo. pero te podías comunicar con todo el mundo. Bueno, entonces yo hablaba por radio y ahí, a la noche me puse, no podía dormir, entonces barría frecuencia, lo que hice, movía al dial, ¿no? Sí. Para que entienda la gente, movía el dial y estaba vacío. En la frecuencia de los argentinos, 20 metros, donde estaban los argentinos, estaba vacía. Sí. ¿Pero por qué estaba vacía? O sea, nadie modulaba, nadie hablaba. ¿Por Ujú. qué? Porque a partir del 2 de abril, y eso lo viví cuando estuve en Corrientes, antes de salir para el sur, Ujú. a la noche por radio, los radioaficionados chilenos y los radioaficionados argentinos se recontrarreputeaban. Ajá. Pero era muy divertido, era una cosa de loco. Pero era cosa de chico, ¿eh?
te voy a buscar, pasame la dirección, hijo de... Bueno, las cosas que se decían eran una cosa de loco, ya de por el 78, ¿no? O sea, Sí, sí. y los chilenos lo que hacían, que estaba mal, se paraban en la frecuencia de la red de emergencia argentina, que eso por convenio internacional no se puede hacer. O sea, hacían una portadora, quiere decir que transmitían un sonido Sí, que no dejaban hablar a nadie. sí, ¿Mm? sí. Y eso es algo gravísimo. Sí. O sea, eso no se hace. O sea, no se hace. Eso es juego sucio, no se hace. Pero la cuestión es que estos tipos lo hacían. Entonces, ¿qué hizo la Secretaría de Comunicaciones? En ese momento, el 2, 3, 4 de abril, prohibió que ningún radioaficionado argentino salga al aire porque jorobaba, íbamos a la guerra, Claro. íbamos por entrar en guerra. Entonces esa noche yo me la pasaba el día 18 buscando y claro, no había nada y de repente escucho hablar. Y acá viene la anécdota. Belgrano 2, la base del ejército de Belgrano 2, que es la más austral Sí. de la Antártida, la base del Polo Sur, con el Comando Antártico acá en Buenos Aires, ¿no? Ajá. Entonces paro ahí, los escucho hablar y digo, bueno, esta es la mía, lo meto. ¿Pero por qué? Porque en Belgrano 2 estaba un primo hermano de mi señora, de mi esposa, que es ingeniero electrónico, que se había anotado como voluntario el año anterior, que Ajá. había vacante para científicos o ingenieros para hacer trabajo de investigación. Y él fue. Bien. Esto en diciembre, Sí, sí. imagínate, no había nada de todo esto, de Malvinas. Pero él sí sabía que yo estaba en Malvinas porque, bueno, se enteró por comunicaciones que tenía con la familia, con los tíos y con los padres, se enteró de que yo estaba en Malvinas. Él sabía que yo estaba en Malvinas y yo sabía que él estaba en la Antártida, pero lo que él no sabía que yo había entrado en ese momento en frecuencia con ellos y lo mandé a llamar. Pedí Break My Alpha Lima, porque tampoco podía decir quién era, nada, mal, se me ocurrió MAL, ¿viste? Sí. ¿Y está Gustavo? Sin apellido, nada, ¿no? Sí, pero ¿quién modula? José. Y entonces se puso en silencio, al rato viene Gustavo. Eran como las 11, 12 de la noche. Sí. Me dice, José, ¿dónde estás? Y vos sabés dónde estoy, le digo, me imagino. Sí, sí, a ver, espera. Y Gustavo era más rápido. Me dice, sí, bueno, espera, ni hablamos, ni cómo estaba, ni nada. Sí. Entonces le dice al flaco del Comando Antártico acá en Buenos Aires, comunicame con este teléfono. Y le da el teléfono de donde estaba mi esposa, que No. era la casa de sus padres. Ajá. Cuando yo me fui para Malvinas, mi padre y mi suegro la fueron a buscar a María Victoria, a mi mujer, y se la llevaron a Buenos Aires, que estaba con el bebé recién nacido, ¿no? Claro. Con Rafael. Así que estaban ahí en Belgrano, en donde vivía. Y bueno, así que ahí suena el teléfono bastantes veces, porque era muy tarde, y atiende mi cuñada, y entonces le dice, dame con María Victoria. Pero Gustavo, ¿qué? ¿No querés hablar? Dame con María Victoria. Le dice, bueno, está bien, le dice, enojada, ¿viste? Que no quería hablar. Me atiende María Victoria y le digo, nada, ahí hablamos, así que charlamos, contaba Rafael, qué sé yo, cosas así, bueno. Y quedamos en comunicarnos al otro día. Al otro día, 19, volvimos a hablar y el 20 también. Pero ya el 19 estaba mi padre, estaba con una carta de Malvinas, Qué bárbaro. un mapa, ¿no? Y estaban todos ahí escuchando la conversación. Y entonces mi padre, que era militar, que imagínate cómo estaba viendo la guerra. Ni O sea, hablar. él era el único de la familia feliz que yo tuviera en la guerra. Entonces, ¿dónde estás? Me dice. Y viejo, no te puedo decir, le digo. Ah, pero ¿cómo? Fíjate cómo, me dice. Estoy en un lugar que se llama como mi hermano, le digo. Ajá. Yo tenía 2 hermanos varones, tengo 3, pero una era mujer, y uno de ellos se llama Carlos. El otro Alejandro, pero Ujú. rápidamente se identificó San Carlos. O sea Sí. que ellos sabían dónde yo estaba, ¿ok? Qué bárbaro. Que después me arrepentí, porque el 21 de mayo salió en todos los diarios de Buenos Aires, la noticia eran, tengo los titulares todavía, No. el desembarco de San Carlos, tropas argentinas combaten contra tropas inglesas. Mm. El día 22 hay desaparecidos 60 hombres del ejército. Era bastante complicado para ellos que estaban Claro. acá, ¿no? Pero Claro. bueno, yo no sabía que al otro día iban a desembarcar los ingleses. ¿Qué querés que te diga? Seguro. Así que, bueno, como anécdota, hasta que llegó el día 21, que tocaba el repliegue de Reyes, y iba a ir yo con otros soldados. Pero Esteban, esa noche, porque esa noche suceden varias cosas. Empiezan bombardeos en distintas partes de la isla, y Ajá. ya durante 2 o 3 días antes nos habían sobrevolado helicópteros ingleses. Ujú. Eran ingleses porque volaban de noche, los nuestros no, Sí. y por el ruido, por el sonido. Ujú. Así que evidentemente algo iba a pasar. Esteban dice, acá puede llegar a pasar algo. Así que lo que vamos a hacer es que Reyes se vuelva con toda la gente y mande un subvillero y un soldado con el equipo de radio.
un equipo radio Thompson y nada más, para que transmita. Y nos vamos a hacer fuerte acá por alguna eventualidad que suceda algo ahí. Vamos a estar todos juntos y no desperdigados y en una posición más ventajosa, ¿no? Para entrar en combate. O sea que algo iba a pasar. Así que ya le avisé y lo iba a mandar al sargento Rodríguez y un soldado para allá. El sargento Rodríguez, el encargado de mi sección. Sí. ¿No? Esa noche casi ni dormimos, yo no me acuerdo haber dormido, porque a la noche escuchamos un estampido fuerte, escuchamos una transmisión de Reyes que nos llamaba, Reyes no, bueno, el soldado de la radio, ¿no? Sí. Y nosotros contestamos, pero ellos se ve que no nos podían recibir, no nos escuchaban y nada más. Entonces toda la noche despierto ahí esperando alguna transmisión más. Entonces Esteban dice, bueno, mande estos 2 soldados para allá que se vuelva Reyes. Esto ya era a la mañana, muy temprano, no recuerdo bien la hora, pero ponele 7:30, 8 menos 10, no me acuerdo. En ese momento, uno de los soldados que estaba en un puesto de observación empieza a gritar, grita y viene corriendo, baja y habla con Esteban y le dice, hay varios barcos en el estrecho, le muestra una cajita, son como estos. Bueno, hay una anécdota con la cajita que yo no la recuerdo bien, ¿se acuerda Daniel, Esteban? Sí. De allí subimos al puesto de observación y ahí se vio, estaba toda la flota. Había 5 fragatas, un barco muy grande, blanco, y lachones en barco que salían para todos lados, helicópteros orbitando, sobrevolando, y lachones en barco que venían para donde estábamos nosotros. Eso duró, habremos estado no más de 30 segundos mirando eso. Sí, sí. Y ahí bajamos corriendo y mientras bajamos Esteban me dice, Vázquez, forme 2 columnas. Una va a estar a su cargo y la otra a mi cargo. Y sígame. Yo voy a transmitir las novedades a Puerto Argentino. Así que voy corriendo. Estaban todos los soldados y los oficiales esperando órdenes a ver qué pasaba. Esteban entra a la casita y estaba ya la Chueca Fernández conectado con Puerto Argentino. Esteban tomó la radio y les avisa, se está produciendo el desembarco de San Carlos. Hemos visto 5 fragatas, lanchones de desembarco en todas direcciones, tropa aproximándose a nuestras posiciones. Voy a cortar las comunicaciones, voy a romper todo, las claves y todas esas cosas, los códigos, y voy a pasar a defender el lugar. O sea, vamos a entrar en combate. Mientras Esteban hacía eso, yo estaba afuera de la casita del puesto de comando, tratando de organizar a la gente, cosa que al principio me costó mucho, porque no podía hablar de la tensión, de los nervios y del miedo, ¿no? No. En la sensación no había sentido nunca, pero bueno, no sé cómo después pude volver a hablar. Tenía las piernas agarrotadas y me latía el corazón a 1000. Me imagino. Pero todos mirándome hasta que pude ordenar, formar 2 columnas, la orden que di, formar 2 columnas y esperar. Y Esteban estaba adentro, sale y toma la primera columna y me dice sígame, y él se desplaza a la carrera. Estamos en el pueblo, había que salir de ahí para no dar combate ahí, y había que tomar las alturas que teníamos atrás, hacia el este. Entonces fue bordeando un poco la costa del río y yo lo seguí con mi columna, un poco más retrasado y más o menos a 40, 50 metros despegado de él, la separación entre columnas, y nos fuimos abriendo y yo subiendo la altura, ¿no? Que eran como si estuviera atravesando lomas, subiendo y bajando lomas. No tanto porque iba más sobre la costa, claro. Hasta que en un momento, cubierta completa porque vino un helicóptero. Todo eso no está planificado, por supuesto, ¿no? O sea, antes de que sucedan las cosas, uno planifica. Vamos a hacer esto, esto, esto. Si el enemigo hace esto, nosotros hacemos esto y esto y esto. Bueno, el problema es que cuando uno toma contacto con el enemigo, se acaban los planes. Se acaban los planes por 2 cosas. Primero, porque uno no sabe qué va a hacer el enemigo y por ahí el enemigo hace lo que uno no tenía pensado que iba a hacer. Tal cual. Segundo, porque cambia las condiciones, porque viene algo que nunca pensamos que iba a venir un helicóptero, siempre pensamos que nos iban a atacar con la infantería que estaba llegando hacia nosotros. Cuando nosotros nos movemos de ahí, estaban a 400 metros nada más. Nosotros pensamos en cualquier momento vamos a tener que tomar posición, que era la idea, tomar una posición a cubierto en una posición más desventajosa y combatir.
Pero bueno, primero viene un helicóptero, se cubierta completa y a tirarle al helicóptero. Estaba bastante lejos, era un helicóptero de transporte, un Sea King, que venía con un chinguillo colgado, con un gancho, con una red, con cajas, que supongo o munición o habrán sido los misiles antiaéreos que ellos tenían, porque imagínate, tenían que hacer la cabeza de playa, estaban en el momento más jodido de un desembarco ellos, ¿no? Claro. Y siempre nos queda la duda cómo no nos eliminaron de noche. Ujú. Esteban siempre dijo, no sé cómo no nos mataron de noche, porque o no se enteraron o no pudieron. A quien atacaron fue Reyes, pero ese es otro cuento, ¿no? Otra historia. Sí, Porque Reyes entró en combate mucho antes que nosotros. claro. Esa noche entró en combate. Pero cuento de esto, le tiramos ese helicóptero que estaba lejos, el helicóptero no estaba muy alto, suelta el chinguillo ese y se plancha en el piso, ¿no? Ujú. Automáticamente nosotros hacemos un cambio de posición, yo siempre mirándolo a Daniel, me levanta la mano y da la orden de avanzar, hacemos otro cambio de posición. ¿Qué otro cambio de posición? No, es seguir, tratar de salir de la zona poblada e irnos hacia las alturas. Claro. Y en un momento viene otro helicóptero, sentimos el ruido, eso ya es cubierta completa, hasta que aparece el helicóptero que viene sobre el río San Carlos y la orden era que la apertura de fuego la daba él. No había voz porque el combate es muy difícil, sobre todo a la distancia, transmitir las órdenes con voces. Mm. Entonces la orden era al primer disparo, que lo iba a hacer él, se efectuaba fuego reunido, ¿no? Claro. O sea, todos tiraban al mismo tiempo, en automático, hacia el blanco, en este caso un helicóptero. Sí, sí. Ese helicóptero le pegan una cantidad de tiros muy, muy grande, el helicóptero cae al agua, a nosotros se nos sacaba la munición del cargador y desde el helicóptero sale un piloto y después sale otro, uno estaba mal herido y el otro no, y después vienen unos kelpers que del muelle ese que había pequeño lo logran rescatar, ¿no? Y Ajá. nosotros en el momento que el helicóptero toca el piso hacemos otro cambio de posición y no habremos corrido ni 50 metros que aparece un tercer helicóptero. El segundo y el tercero son dos Gazelle Ajá. con ametralladoras a los Sí. costados, coheteras. El otro viene muy despacio, sobre el río también, en medio de la vuelta y Esteban no hace fuego, lo deja acercarse y cuando está pasando casi encima de él y se viene hacia mi columna, abre fuego, o sea, él abre fuego casi desde abajo Ujú. y nosotros desde el costado, la columna mía. En realidad tiraban malos soldados, ¿no? Porque yo tenía un fusil Enfield 303 que no tenía automático, tiraba tiro, así que no tenía ni tiempo de... Creo que le tiré recién al tercer helicóptero. Ajá. Pero bueno, tiraban todos los soldados y oficiales con los FAL y el helicóptero pierde el control totalmente y se empieza a dar vuelta, girar así en 360 grados, ¿no? Sí, Con sí. fuera de control y se viene encima de la columna donde estábamos nosotros, de la columna mía, pasa por encima de la de Esteban y cae delante de la columna nuestra, adelante, o sea, se viene sobre nosotros y cae a 10, 15 metros de donde estaba Mm. el primer hombre. Había 3 soldados, no me acuerdo si era suboficial o soldado, y después seguía yo y después seguía el resto. Cae y se destroza, ¿no? Bueno, están las fotos de ese helicóptero Sí, sí. y los 2 pilotos muertos. Ujú. Ahí hay una situación complicada, o qué sé yo, hoy es anecdótico, pero había uno de los pilotos que estaba afuera del helicóptero muerto, se veía perfectamente. Entonces uno de los suboficiales, Ferreira, lo veo que se adelanta, me sobrepasa a mí, va hacia el helicóptero. Mi obsesión era que explotara, porque uno en la realidad nunca había visto caer un helicóptero de combate a 10 metros y lo único que había visto es en las películas que explotan. Sí. En entrenamiento de combate nunca habíamos tirado un helicóptero a ver qué pasaba, ¿no? Ujú. Quiero decir, esta era la realidad. Pero la ficción era que explotaban en las películas. Entonces, la ficción era que explotara y que nos lastimara a nosotros. Por eso ni me acerqué a ver si buscaba alguna carta, alguna radio o algo. Ujú. Pero veo que se adelanta este hombre y le digo, ¿a dónde va Ferreira? Y me dice el tipo, vos podés creer, me dice, le voy a cortar la oreja. Mm. Y le digo, usted está en pedo, Ferreira, vuelva para atrás. No, pero me discutía. Le prometí a mi primo que le iba a llevar la oreja del primer inglés que matara, una cosa de loco, propia del momento y la situación de euforia que uno vivía. Por supuesto que, bueno, no lo hizo Ujú. y avanzamos, salimos de eso, porque ya la infantería que venía atrás nuestro comenzaba a hacer fuego de mortero, pero sobre posiciones que nosotros teníamos antes, ¿no? Claro. No batían nuestra zona. Ujú. Bueno, cuestión es que hacemos otro movimiento y llegamos a un morro
y ahí nos juntamos las dos columnas y nos pusimos detrás del morro, que es como una entrada, como si fuera una cosa rocosa que entra hacia el río, Ajá. no lo ocupa en totalidad, pero un poquito. Así que cruzamos por arriba y nos metimos ahí abajo, estaba lleno de piedras grandes, más o menos a unos 400 metros del morro, ya lo habíamos pasado, y ahí nos quedamos. Fue una buena posición para esperar a ver qué pasaba. Bueno, ahí no pasaba nada, estábamos esperando, todos apuntando con el armamento hacia el oeste, porque ya habían venido 3 helicópteros, digo, estos van a seguir mandando helicópteros. Cuestión es que en un momento se siente otra vez el ruido de helicópteros. Uno ya estaba un poco más tranquilo, en el sentido de que había perdido ese miedo que uno siente al principio, ¿no? O sea, Seguro. ya estaba más tranquilo, por lo menos yo. El resto hacía rato que estaba tranquilo. Porque mientras se derribaban los primeros helicópteros, los soldados al último tiraban de pie. A ver si me entienden. Tiraban de pie y gritando, zapucay, puteando. O sea, estaban como desaforados, no, pero muy agresivos. Sí. Bueno, así que estamos ahí y aparece el helicóptero y da la vuelta al morro justo frente a nosotros. Nosotros estábamos mirando hacia nuestra retaguardia, o Ujú. sea, hacia la avanzada del enemigo, ¿no? Hacia el oeste, hacia el estrecho San Carlos, ¿no? Nosotros así vamos moviéndonos de oeste a este. No Ujú. sé si se entiende. Sí, sí, claramente. Entonces, aparece el helicóptero, otro Gacel, tercer Gacel, viene muy despacio, buscándonos, ¿no? Da la vuelta al morro y buscándonos por la base del morro, ¿no? Por la costa del morro, así. Y se pone de costado nuestro. Y estaba ahí al frente, 400 metros, 350 metros, no me acuerdo. Y yo estaba con ese fusil Enfield que tiene más alcance que el FAL, y le estaba apuntando, y le pregunto al suboficial que estaba al lado mío, creo que era la Chueca Fernández, creo que era él, y digo, ¿a qué distancia aprecia que está? Y estará a 400 metros, dice. Entonces agarré, levanté el alza, tiene un alza rebatible, se Ujú. levanta para tirar a 1000 y pico de metros, si uno quiere, 1000 metros, y le puse 400 metros y le apuntaba, viste, a la cabina, lo tenía ahí. Y de repente disparé. ¿Para qué? Y disparó toda la sección, Claro, ¿viste? Y estaba fuera del alcance, no del FAL, el FAL llegaba, pero el alza estaba regulada a 150 metros. claro. Bueno, la cuestión es que tiraron los primeros disparos, impactos, que era trasante y se veía, iban abajo, no pegaban. Cuando corrigieron, cuando están tirando en automático, van corrigiendo, van viendo que el tiro va abajo, van corrigiendo y levantando, y le empiezan a pegar al helicóptero. Ahí el helicóptero, cuando empiezan a pegarle todos los tiros, empieza a irse contra el agua, y ahí se acaban los 20 tiros por hombre. Ujú. Hasta que cambian el cargador, se ve que evidentemente le tiene que haber pegado al piloto o algo porque el helicóptero se fue de boca para el piso, para el Ujú. agua, y de repente, antes de tocar el agua, lo levanta, o habrá estado herido y habrá podido recuperarlo, y lo saca, y logra escaparse de otro lado, ¿viste? Ajá. Cuando termina todo esto, esto es otra anécdota, cuando termina esto, nadie tira más, el helicóptero se fue, no se siente nada. Entonces Esteban pregunta, ¿quién fue el tagarna que tiró? El subteniente. Sí, yo me quería meter abajo del piso. Y el cabo Mancilla, Daniel, dice, fue el subteniente, fue el subteniente. No. Esteban me miró, no me dijo nada, por supuesto. Buah, y salimos. Siempre con Daniel me acuerdo, qué buchón que fuiste, le digo, Daniel, y se Claro, caga de risa. Buah, y ahí esperamos un rato, porque estaba Reyes que faltaba, no teníamos ni idea de lo que había pasado. claro. Salimos de ahí, caminamos, no me acuerdo cuánto tiempo, unos kilómetros, y paramos. Y ahí esperamos una hora y pico, a ver si veíamos a Reyes, si venía, había venido, si nada. Pero no teníamos noticias. Así que seguimos la marcha hacia el este, ya tranquilo, que ya no. Ah, porque mientras estábamos ahí, pasó un avión que después supimos que era Owen Kripa, Claro. a hacer el reconocimiento en donde ataca una de las fragatas, ¿no? Sí, sí. Esto nos duró 20, 30 minutos nomás. Ujú. Y después a la hora atacó la Fuerza Aérea Nuestra. Entonces ya los tipos nos dejaron, nos soltaron, porque primero nosotros íbamos en repliegue, íbamos hacia el este, saliendo de la zona de desembarco, y supongo, el tema del desembarco es un momento muy crítico Ujú. y se ocuparon de la Fuerza Aérea, me parece que fue la que nos salvó. Claro. Así que bueno, eso me imagino yo. Así que ahí pudimos seguir caminando y hasta la noche que llegamos a un lugar, una tardecita, una casa, un puesto, que no había nadie,
Eso nos imaginamos, imagino yo que no hay nadie, pero puede haber habido alguien escondido, al vernos llegar se fue, de algún puestero o algo, porque mientras nosotros estuvimos ahí en San Carlos, todo siguió la actividad, siguió normal, ¿no? O sea, Sí. habíamos recibido la orden de no interrumpir la actividad de los tipos. Ujú. Así que probablemente en esa casa haya habido alguien, pero que al vernos llegar se fue, o se Claro. escondió, quizás. Y ahí decidimos, bueno, vamos a pernoctar acá. Nosotros ya hacía 24 horas que no comíamos, Sí. y con el tema del desgaste físico, mental y emocional que hemos tenido, algo de hambre teníamos, Ni y hablar. no hacía calor, hacía mucho frío. Mm. Decidimos comer algo ahí, pero mientras estábamos preparando, haciendo un fuego en un galpón que había, apareció un helicóptero Ujú. de noche, sentimos el ruido, bueno, apagamos el fuego y el helicóptero pasó rápido y después al rato volvió muy despacito. Se ve que estaba haciendo reconocimiento porque nos debe haber visto o algo, Ujú. no sé. Así que ahí Esteban nos reunió y dijo, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos, y le preguntó a cada uno de los cuadros, empezando por mí y a los suboficiales. Algunos decían, no nos quedamos, otros nos vamos. Por suerte se tomó la decisión, Esteban, de irnos, Ujú. porque al rato bajaron unos helicópteros, pero nosotros ya no estábamos en el lugar. Y después de años, después del tiempo, nos enteramos lo que le dijeron los ingleses a los comandos nuestros, ¿no? En Top Manor House. Nunca una casa, Claro. nunca una casa. Así que de ahí pudimos desprendernos y pernoctamos ahí en el medio de la nada, ¿no? Mm. Lloviznaba, mucho frío, así que todos abrazados, no teníamos nada, no teníamos ni nada para cubrirnos, solamente el fusil y las camperas, ¿no? Qué bárbaro. Y alguno que tenía una capa poncho es un paño plástico Sí. engomado de 1,5 metros, 2 metros cuadrados. Con Ujú. eso nos metíamos de a grupos y ahí pasamos la noche. Al otro día, cuando amaneció, seguimos camino, siempre sin comer, hasta el día 23, creo, que al mediodía o al media mañana llegamos a Douglas Park, que está a 40 kilómetros de ese lugar. Hay una foto. Esteban tenía una máquina de fotos chiquitita que había llevado y que por suerte retrató algunos de esos, no en el combate, pero sí en los lugares. Ujú. Y llegamos ahí a Douglas Pago, que creo que el 23 a las 9, 10 de la mañana. Ahí tomamos el pueblo, ahí encerramos a toda la gente en un galpón. Y esa mañana, cuando llegamos a Douglas Pago, Esteban tenía una carta, y teníamos una brújula y sabíamos dónde estábamos perfectamente. Bien. Así que esa mañana llegamos y me dice, bueno, Vázquez con 10 hombres, adelante 6, tome el pueblo. Y él se quedó con el resto de la fracción afuera. Yo me adelanté, no había ninguna actividad, no había enemigos, nada. Tomamos las casas, la gente estaba durmiendo todavía. Así que los reuní, le dije, mire, mi jefe los quiere hablar, júntense en ese galpón. Y de los 2 o 3 días, del 23 al 26 que nos buscaron, estuvieron en ese galpón, por supuesto alimentados, todo. Sí, Y sí. ahí nosotros pudimos comer, bañarnos. La verdad que bastante crítica era la situación, Ujú. sin comer y nada, y haber hecho ese desgaste físico, ¿no? Bueno, Ni hablar. pero bueno, el estado de ánimo era muy bueno. El día 24 salí con una patrulla, con un Land Rover de ahí, a recorrer algunas casas que había a unos kilómetros. Ahí encontramos una radio, la trajimos, y ahí sí nos pudimos comunicar con Darwin, con el 12, con el subteniente Vázquez, Ujú. compañero mío del colegio militar, que era de comunicaciones, que era el jefe de Fernández. Bien. Así que nos comunicamos con Vázquez, no le podíamos decir el lugar. Estaba hablando Fernández y le digo, déjame decirle una cosa. Estaba Esteban Fernández, yo, y le digo, Gustavo, que se llamaba mi compañero. Ujú. Le digo, ¿te acordás del profesor de táctica de cuarto año? Y me dice, sí, bueno, ahí estamos, le digo. Y se llamaba Douglas, era el Ajá. nombre, no me acuerdo el apellido. Y entonces Qué ahí nos bárbaro. ubican, ellos avisan a Puerto Argentino, eso fue el 24 o el 25, y el 26 nos buscaron. Y nosotros no sabíamos cuándo venían. Ujú. Ahora te voy a contar. El 25 hicimos la formación del 25 de mayo, que hay fotos, Sí. así que formó el equipo de lo que quedaba del equipo de combate Güemes, Esteban, yo, cantamos el himno nacional y después Esteban dio una arenga, que no me acuerdo qué dijo, y después siguieron las actividades normales, de seguridad, todo eso, esperando que por ahí se podía producir cualquier ataque, porque ya Claro. estaban en las islas los tipos, pero no se produjo nada. Esteban mandó a 2 oficiales, uno del 25 y uno del 12, Ferreira y no sé si no fue Cano Godoy, no me acuerdo cuál de los dos, con unas motos a tomar contacto con Puerto Argentino, antes que nos comunicamos por radio, me parece que fue eso, y Ujú. salieron, terminaron llegando a caballo
Estos dos terminaron llegando a caballo a Puerto Argentino el día 26. Después que llegamos nosotros en helicóptero, llegaban ellos a caballo. Bueno, Qué bárbaro. primero en tractor, en moto, en tractor, después a caballo. Bueno, y el día 26 a la mañana salgo a hacer un reconocimiento. Se me queda el jeep, se me mete en un río ahí. Seguimos a pata con el suboficial y los dos soldados. Y cuando estábamos tratando de volver, entre dos alturas, escucho ruido de helicópteros. Ujú. Tenés que imaginarte que después de haber combatido contra el helicóptero, yo sentí un helicóptero y se me paraban los pelos de la nuca. Ni hablar. Siento el ruido de helicóptero y digo, bueno, al suboficial del soldado de este lado de la altura y yo con el otro soldado de este lado. A orden mía, apertura de fuego. Así que nos pusimos los cuatro, uno de un lado de una loma y el otro de otro lado, esperando. Y venía el helicóptero y cuando aparece, viste, era un OH, pero yo ya, hasta que le vimos la franja amarilla, Claro. digo, son nuestros, son nuestros. Y ahí empezamos a hacerle señas, viste, pasaron cuatro, venían cuatro guaches. Ujú. Empezamos a hacerle señas y no nos vieron. Entonces entramos a correr para el lado de Douglas Paddock. Sí. Entramos a correr por varios kilómetros. No nos daban las patas. Y de repente empezamos a ver que los helicópteros vuelven, ¿viste? Y pasa el primero encima nuestro, nosotros haciendo señas. Sí. Pasa el primero, el segundo, el tercero, y digo, uy, acá nos dejan, ¿viste? Y no, el cuarto paró. Paró y nos levantó y nada, ahí llegamos el 26 a Puerto Argentino. ¿Y con la sección de Reyes qué había pasado al final? Oh, la sección de Reyes fue otra historia terrible. La sección de Reyes fue atacada el día 20 a la noche Sí. y 21 a la madrugada. El 20 a la noche los habían detectado y los atacan los SBS. Ajá. Esto lo tendría que contar él, pero bueno. Sí. Reyes estaba esa noche, como toda la noche había gente de seguridad y turnándose, rotándose la noche, Sí. y el resto dormía. Bueno, se relevaban cada 2 horas. En un momento se escuchan ruidos como de tractor, ¿viste? Entonces se levanta un suboficial o uno de los soldados que estaba de guardia y lo va a despertar a Reyes y le dice: mi subteniente, me parece que hay ruido, hay mucho ruido, ruido a tractores, como un ruido, ¿viste? Raro. Ujú. Claro, uno nunca había escuchado un barco Claro. de ese tipo tan cerca. Claro. Entonces Reyes se levanta y ve lucecitas y escucha voces en inglés. Ujú. Y dice: las putas, están desembarcando. Entonces, lo primero que dice: si yo tiro con el cañón, era de noche, no se veía nada, noche cerrada. Los tipos iban en sigilosa contra las costas. Reyes lo que pensó fue: si hago fuego con los cañones, no sé a qué le voy a pegar, pero no los veo, y sí sé que me van a descubrir. Tal cual. Entonces, lo que yo tengo que hacer es develar la misión. Ujú. Entonces le tira con proyectiles iluminantes de mortero, Ajá. que no funcionan porque estaban húmedos. Pero los tipos se dan cuenta del ataque y en ese momento, lo estoy contando de memoria como me lo contó hace muchos años, Sí. en ese momento es atacado por tierra con ametralladoras. Ajá. Entonces trata de salir de esa posición donde él estaba y hacer un envolvimiento y dice: bueno, yo tengo que hacer una base de fuego acá y tratar de envolver. Y le ordena a su sargento Koike, con un soldado, que trate de abrirse para rodear desde donde le estaban tirando. Koike no vuelve más porque se ve que le tiran con algún proyectil fuerte que lo deja aturdido. Ujú. Él no tiene más noticias de Koike, así que decide salirse de ese lugar. Mientras tanto, la gente que venía en la columna del 12, que venía Torres, Sánchez y 5 o 6 soldados, 3 de ellos son heridos por fuego de estos comandos ingleses. Ujú. Por suerte, en las piernas, ¿no? Heridas de gravedad, a uno le rompen el tobillo, el tendón, a Aquino, a García le parten el fémur con un tiro de falo, de arma automática, y el otro tiene otro herida en la pierna. Y Torres y Aquino deciden quedarse con los soldados. Reyes le manda a un soldado para que avance, le dice que no, que ellos se quedan ahí. Así que Reyes, con su gente, trata de salir de esa situación crítica que tenía. Y ellos se quedan, como no podían trasladarse con los heridos, los oficiales Torres y Sánchez, se tienen que quedar ahí con estos soldados, ¿no? Se quedan ahí. Sí. Son decisiones que se toman en ese momento en el combate. Vos tenés que hacerte una idea de la situación, ¿no? Sí, sí, O sea, claro. de noche, visión cero. Visión cero es que no ves nada. Sí. 3 tipos heridos. Por el lógico hubiese sido dejarlos heridos y plegarse para combatir, pero
la protección de los suboficiales, de sus soldados, prima más, creo yo, y se quedan ahí, y no lo siguen a Roberto. Roberto se va con sus soldados, y ellos quedan ahí. Pero en realidad no se va Roberto, Roberto lo que hace es que se queda y se vuelve hacia el otro lado, hacia donde se estaba produciendo el desembarco, para ocultarse, ¿no? Porque evidentemente él no podía desplazarse porque primero lo estaban viendo, los ingleses tenían visores nocturnos por cómo le tiraron. No solamente le tiraron con armamento, sino con morteros y demás, ¿no? Tuvieron suerte que se enterraban en la turba, bueno, una serie de situaciones. Bueno, se hace de día y los toman prisioneros a los que estaban heridos. Claro. Y cuento rápidamente lo de estos heridos. Los toman prisioneros, hay fotos de eso, hay fotos que sacan los ingleses, ¿no? Y los separan, los que estaban sanos de los que estaban heridos, y los que estaban heridos los llevan al barco. Sí. Y ahí va García, y esta anécdota contada por García en una entrevista que pinta el espíritu de los soldados, ¿no? El soldado argentino. García está herido, tiene una rotura de fémur expuesta. No sé si te da una idea de lo que significa eso. Tremendo. Los cargan en un helicóptero. ¿Y qué piensa García? Le dice aquí, no nos van a tirar, che, al mar. Ellos pensaban que los iban a tirar al mar. García es del Pago ahí, del Chaco, de la zona de la Andresina, del mismo pueblo que la Andresina. Y le dice, nos van a tirar al mar. Tenemos que pensar cómo hacemos para llegar a la costa, le dice. No. Sí. Pues no se iba a rendir rápido, no se iba a entregar así la cual. Tremendo. Bueno, por supuesto que no los tiran al mar, claro. Los llevan al barco, los atienden muy bien. Es el primer herido que atienden, argentino. Y los que los atienden siguen teniendo contacto con ellos actualmente, ¿no? Y ahí, bueno, ahí ellos zafan. Reyes se queda escondido en algunas matas, en la poca vegetación que había, y lo buscan toda la mañana, no lo encuentran, le pasan cerquísimo, muy cerca. Por suerte no tiran, se quedan quietos y nunca iban a pensar los ingleses que estaban ahí. Habían pensado que se iban hacia el este, pero no, estaban frente al estrecho San Carlos y cuenta Roberto Reyes que vio todo el ataque de la Fuerza Aérea, que parecía una película, vio todo el ataque que era una película. Pero a la noche sale de ahí y se vuelve y se va hacia el este. Allí empieza toda su odisea con esos soldados, que son 10 creo, y empieza el repliegue que dura hasta, yo no sé si el 15 de junio o 16 de junio, bien no sé. O sea, su obsesión era no rendirse, le obsesionaba rendirse, no concebía rendirse. Pasa muchas situaciones de combate. Una de ellas fue que mientras iban replegándose, los ingleses evidentemente lo detectan y le tienden una emboscada. Pero él se da cuenta, porque ve que lo están siguiendo de atrás muy lejos, entonces lo que hace es se mete hacia el mar, sale de su trayectoria que iba recorriendo hacia el este y se mete hacia la costa y se encuentra con una entrada de un río muy grande, una entrada de mar, la cual se ven obligados a cruzarla. Se mojan, quedan bastante mal, y los que vienen siguiéndolos atrás caen en la emboscada que le estaban tendiendo su propia tropa. No. Porque teóricamente tendrían que aparecer Reyes se va hacia la izquierda y atrás viene la gente que lo está cercando, y la tropa que lo está esperando abre fuego y matan a varios, y después, bueno, se ve que los recogen en helicóptero, se arma un lío grande. Esto está bien contado por Roberto en su momento en un libro, ¿no? Pero bueno, y después ellos logran evadirse y así, bueno, se pasan 7 días sin morfar hasta que deciden matar una butarda. Y ahí la comen cruda, por supuesto, porque no quiere hacer fuego, porque los ingleses lo buscan, y después matan a otro animal, creo que una oveja, y también la comen cruda, la van comiendo cruda, no la cocinan, y así hasta que se le empiezan a gangrenar las piernas de algunos soldados y sus oficiales, tiene que cortarle la pierna a uno, o sea, pelarle la pierna, y después tiene que dejar, no podían caminar más, porque tenían manos congeladas y demás, así que deja un grupo para que se rindan, manda un soldado a rendirse, eso lo deja y él sigue replegándose con 5 soldados, después estamos hablando desde el 21 de mayo hasta ya de junio, avanzado junio ya. Qué bárbaro. Cuando Reyes hace entregar estos soldados, se vuelve, sigue replegándose, llega a una casa, están físicamente destrozados, y en un momento se siente un helicóptero y lo rodean una sección de ingleses y le piden la rendición. Entonces le tiran con los fusiles
en el chaperío del galpón donde estaban escondidos. Y yo a Reyes lo vi después de 3 años de la guerra, o 2 años. Y le pregunté, ¿por qué te rendiste? Y me dice, mira, fueron la cara de los 5 soldados la que me hizo decidir que me tenía que rendir. Porque él les pregunta a los soldados, ¿quieren combatir? Ninguno le contesta, lo miran nada más. Imagínate el estado físico de los tipos, ¿eh? Ni hablar. Después de 20 y pico de días. Y entonces él dice, fueron la cara de los 5 soldados lo que me dijo, bueno, él sacaba un trapo y rendiste. Y ahí los toman prisioneros, los llevan en helicóptero, y lo primero que hace cuando llegan a San Carlos, donde estaban los ingleses, Sí. él pregunta por sus soldados y le dice que no los habían podido encontrar. Este soldado llegó, les dijo, los fueron a buscar y no los habían podido encontrar. Entonces él pidió que los llevaran en un helicóptero, que él sabía dónde estaban. Así que los subieron en un helicóptero, los llevaron, Reyes indicó el lugar, y estaban ahí escondidos en una cueva, casi ya moribundos, por el frío, por el hambre, por todo. Y Reyes se bajó, los alzó a uno por uno, los subió arriba del helicóptero y se los llevó de vuelta. Y le salvó la vida a esos pibes. A uno ya le había amputado la gamba, y bueno, los otros 2 después perdieron las piernas y las manos. Después, ¿no? Pero tuvieron que amputar todo porque estaba todo engrenado en el frío. Qué bárbaro. Ahí terminó lo de Reyes, que es mucho más completo, pero bueno, es lo que yo puedo transmitir. Seguro. Así que el resto de la sección terminó bien. Los oficiales Sánchez y Torre con los soldados Aquino, García y Cardoso quedaron bien, por suerte. No murieron. Y nosotros llegamos a Puerto Argentino. Hay filmaciones de eso. Cuando estamos ahí nos hacen algunos reportajes más, porque éramos, imagínate, la primera fracción que había tomado contacto, había combatido contra los ingleses. Sí. Lo primero que hago es llamar por teléfono. Pedimos permiso para hablar a Buenos Aires, ahí me dejan hablar y ahí aviso que estaba bien. Sí. Me acuerdo que la sensación mía era que los vamos a cagar a palo. Le dije a mi mujer, le digo, los vamos a cagar a palo. O sea, porque la sensación de un combate atípico, donde yo vi que no tenían voluntad de pelear, pero claro, no era esa la realidad táctica fue otra, ¿no? Pero la visión de un pibe joven. Pero bueno, nosotros llegamos el 26 y el 27 nos enteramos ya que estaban atacando Darwin. Sí. Entonces Esteban pide volver a Darwin, que lo envíen a Darwin porque estaba el resto de su compañía, estaba Esteves, Gómez Cinturón y Aliaga. Sí. Entonces pide ir a Darwin. Bueno, hay que sí, que no, que en qué va a hablar con el turco Zeneldin y le dice, mi teniente coronel, yo quiero ir a Darwin, ya. Y entonces el turco, yo no me acuerdo cómo fue, la primera orden lo mandan a hablar con el comandante de la brigada Parada, el general Parada, y entonces nos mandan en un barco, el Forest, que era un transporte interior. Vamos a ver el Forest, habla con el capitán del barco, Esteban habla con él y le pregunta si tiene salvavidas, de bote, nada, no tengo nada. Si ustedes van a ir a la bodega con la munición, con todo, pero no tenemos elementos, si llegamos a naufragar, nos llegan a tirar, acordate que estaba todas las flotas allá alrededor, ¿no? Sí. No podemos hacer nada. Entonces Esteban dice, no, se va a hablar con Zeneldin, y él lo lleva a hablar con Menéndez, y ahí, no sé cómo, se organizó una operación helitransportada a Darwin al otro día, el 28. Sí. Así que salimos el 28 en helicópteros, varios UH, 2 Augusta y un Chinook, transportándonos a nosotros con material, mandaban munición y otras cosas más, y nosotros en los UH. Así que ahí subimos. Al helicóptero que yo subo, el piloto era Horacio Sánchez Mariño, que yo lo conocía del colegio militar, más antiguo que yo, 2 años más antiguo que yo, creo. Me acuerdo que cuando subí, lo vi, él estaba con el casco, todo me mira, nos reímos. Es una cosa rara, ¿no? O sea, vos vas al combate, vas y te reís, ¿cómo te puedes reír? Y qué sé yo, es un tipo que lo conocí del colegio militar, de mi compañía, me había instruido a mí, él me había formado, yo estaba en primero y estaba en tercero. Entonces, no había amistad, pero el tipo me llevaba allá y yo lo único que pensaba era, espero que haya hecho bien el curso de piloto de helicóptero. Y la verdad que volamos a 2 metros del piso, 3, no más, no sé a qué velocidad, muy grande. De costado iba porque llovía y había mucho viento. Y iba con los pedales y el helicóptero se movía para todos lados. Digo, Dios mío. Y aparte nosotros habíamos derribado 3 helicópteros, 4 helicópteros. O sea, para mí no era muy gracioso ir arriba de un helicóptero en ese momento.
y nos llevaron y nos dejaron más o menos al sur de Darwin, a unos 5 kilómetros, que se estaba combatiendo. Ahí bajamos rápidamente, bajamos todas las cosas, bueno, y ahí en formación de combate hacia Pradera del Ganso. Sí. Llegamos ahí, ya había terminado el combate prácticamente. Cuando llegamos nosotros el 28 a las 10 de la mañana, ponle 10:30, no me acuerdo bien la hora, antes del mediodía era. Ya no había más combate. Y el último combate que se produjo fue el de Gómez Centurión. Cuando nosotros llegamos, el jefe de regimiento nos ordena que nos quedemos en un galpón, que ya no había nada que hacer. Ya había sido derrotada la compañía, había muerto Esteves, lo habían herido a Pelufo, que estaba combatiendo con Esteves. Ya se habían rendido esas posiciones, al sur de Darwin, al norte de Pradera del Ganso. De Aliaga no se sabía nada. O sea, no sabía nada, era que ya había sido derrotado, había sido tomado prisionero, ¿no? Claro. No había ruido de combate. Entonces, estábamos con Esteban y Gómez Centurión, que estaba al sur de Darwin, por propia iniciativa, se había ido, como no había combate al sur, se había ido a Pradera del Ganso. Así que ahí nos encontramos con él y Esteban se juntó con la sección de Gómez Centurión y tenía parte de la sección de Reyes y parte de mi sección. Éramos los dos jefes de sección, éramos dos secciones. Pero después viene el segundo jefe de regimiento y nos ordena realizar un contraataque. Así que le da la orden a Esteban y Esteban dice, bueno, vamos a iniciar el contraataque desde, pasando la escuela, había como un curso de agua, como un río profundo que no tenía mucha agua, no tenía agua casi, y pasando eso, que era todo plano, ¿no? Y a partir de ahí empezaba toda una subida despejada, sin ningún tipo de cubierta de nada, Sí. una planicie que subía hacia una elevación no alta, Ujú. una loma grande, que es lo que se veía. Después no se veía más nada. Más o menos desde la escuela a ese lugar había 1 kilómetro más o menos de extensión. Bueno, entonces Esteban, la orden que me da es, usted Vázquez va a atacar desde el río, que era donde estaba Ganso Verde, esa entrada de mar que había ahí, hacia el camino que va hacia la pista, y Gómez Centurión va a atacar desde el camino hacia lo que era la pista de la base aérea. Ujú. Y yo voy a atacar con Gómez Centurión, me dice. Bueno, entonces, primero salgo yo, me ordena salir a mí, así que yo voy caminando con la columna 1, yo iba al frente, paso por una posición de mortero nuestra antes de la escuela, un pozo que había mortero, que estaba el subteniente Colombo, y le pregunto a Marcelo, digo, ¿dónde están los ingleses? Me dice, no te preocupes, esto tuvo que yo lo saqué cagando, que Ujú. había estado tirando con morteros durante la noche. Claro. Pero ya no había combate, bueno, no estaban los ingleses, ellos habían estado más adelante y se habían replegado hacia ese punto. Así que bueno, yo seguí avanzando, crucé ese río, pasé la escuela, ese puente y formé la sección en cadena, que era lo que era la línea de partida para el ataque. Ahí tenía que esperar yo hasta que históricamente venía Esteban con Gómez Centurión a mi izquierda. Ujú. En un momento, mientras estábamos ahí esperando, no había nada, ni ruido de combate, ni soldados, ni nada, ni argentinos ni ingleses. Todo esto era muy atrás de donde había combatido, donde había muerto Esteves y lo habían herido a Pelufo, ¿no? Muy, Sí. muy atrás. Ellos estaban pasando esa loma mucho más adelante. A partir de ahí nosotros debemos empezar a caminar hasta tomar contacto. Bueno, y de ahí un suboficial o un soldado da la alerta que nos están tirando. Yo no escuchaba estampido, pero se veían, empezamos a ver los piques. Ujú. No con puntería, pero piques cercanos. Entonces, como no tenía cubierta ahí, y no venía Gómez Centurión con Esteban, decido tomar cubierta a la derecha, que tenía a 100 metros, menos de 100 metros, tenía una barranca donde estaba el río, Ujú. entrada de mar. Así que vamos corriendo y nos tiramos ahí abajo, y de ahí siguen tirando los ingleses, porque se ven los piques en el agua, siguen produciéndose, se ve que nos fueron barriendo. Estaban lejos y yo nunca pude detectar desde dónde venían los disparos, pero evidentemente venían desde el oeste, o sea, en la posición de costado, desde Boca House, o sea, desde el oeste. Porque después, bueno, atacaron 4 compañías, al frente nosotros teníamos la compañía A y la que por él nos tiraba era la D, qué sé yo. Sí. La cuestión es que estábamos ahí esperando a ver qué sucedía, a ver qué pasaba. Bueno, y de repente se aproxima Gómez Centurión por el mismo barranco, desde de Ganso Verde por el mismo barranco, caminando, a cubierto. Bueno, ahí nos encontramos,
le cuento la situación y él me dice, yo voy a ir por el canal este río que entraba hacia el oeste, a hacer una exploración. Bueno, él me dice, volvé al pueblo, porque Esteban estaba en el pueblo. Volvé al pueblo y avisale a Esteban. Vuelvo al pueblo con mi gente, le aviso a Esteban y Esteban me dice, bueno, quédese en estas posiciones que eran el límite del pueblo, había pozos de zorro, bueno, así que ahí me quedé. Estando en esas posiciones, después viene Gómez Centurión y cuenta el enfrentamiento que tuvo con los ingleses, que por todos conocido, donde entra en combate con una sección inglesa de dos flancos, le tiran desde el oeste y desde el norte. Este que le pide las rendiciones desde el norte, que es el teniente Barry, por lo que se supo después, Sí. en donde Gómez Centurión en el combate lo mata, pero a él le matan un suboficial y a algún soldado más, no lo recuerdo bien, y hieren a otro, y después a la noche él lo vuelve a buscar con 2 soldados, ¿no? Sí. Y los rescata. Sí. Pero ya los combates estaban terminados. Sí se producen durante esa tarde ataques de aviones nuestros. Ataque de Bucará, nuestra artillería sigue tirando, nuestra 35 milímetros tira a las tropas inglesas que avanzaron sobre esa pendiente, que yo te digo, Sí. y después avanzan por eso y ahí nuestra Berlingon le tira. También dicen que tiró la 20 milímetros de la Fuerza Aérea, yo eso no lo tenía, pero lo leí los otros días. Ajá. Hasta que los ingleses mandaron un Harrier, destruyeron nuestra Berlingon 35 milímetros. Son los finales y de lo que yo recuerdo, de lo que yo vi desde la posición donde estaba en Pradera del Ganso. Claro. Así que entramos en combate, pero mi fracción muy de lejos, cuando los ingleses intentan entrar en la escuela a tiro de fal. Pero la escuela es destrozada por la artillería nuestra, que hace casi tiro directo sobre la escuela. Pero bueno, ahí termina. Ahí esa noche nos piden la rendición, mandan 2 prisioneros nuestros, que lo tenían los ingleses, los mandan con una carta y le piden la rendición a Piaggi. Piaggi se comunica con Puerto Argentino, en Parada, y le pregunta si su continuidad en el combate depende de alguna otra operación que tengan planeados en Puerto Argentino. Le dicen que no, así que él toma la decisión de rendirse. Y después, cuando volvemos en el barco inglés hacia Montevideo, nos dejaban salir a tomar aire a la mañana, y en unos momentos que salgo, Piaggi estaba en la popa del barco, o sea, mirando hacia el sur, el barco iba hacia el norte, y me le acerco a Don Ítalo y le pregunto, ¿permiso me entiende con él? Se da vuelta, sí, Vázquez, me dice, ¿qué pasa? ¿Le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, cómo no. ¿Por qué rindió Darwin? Y me dijo así, mire, a mí me quedaban 2 opciones, seguir combatiendo y que murieran muchos hombres míos inútilmente, porque tácticamente ya no había más nada que hacer y no había ninguna operación sujeta en Puerto Argentino, y volver como un héroe, si volvía a volver como un héroe, o rendir la guarnición salvando de las vidas que se salvaron y volver denostado como voy a volver, que fue lo que pasó. Eso fue esa conversación que tuve con Don Ítalo. ¿Y sus sensaciones, José, como oficial joven, pero oficial del ejército argentino, con todo lo vivido, con todo lo transitado, con su gente, con su sección, una vez la rendición, qué cosas pasaron por la cabeza? Hay varias etapas, ¿no? La primera es, cuando volvimos, lo único que tenía en la cabeza era volver con mi mujer y con mi hijo, no había otra. O sea, a partir del momento que nos rendimos y fuimos tomados prisioneros, ya no tenía más responsabilidad de ninguna clase, o sea, sobre mis soldados, ¿no? Ni de comida, ni de alimentos, de guerra, de nada. O sea, creo que dormí 24 o más, o 36 horas tirado, porque se ve que hacía mucho que no dormía de lo que sí se dormir, ¿no? Sí, sí. Esa fue la primera sensación, no hablaba con nadie, mi preocupación era volver, nada más, quería volver. No pensaba en otra cosa. Y después cuando llegamos, una sensación de enojo muy grande por haber perdido la guerra, enojo con el ejército, porque al principio, como uno ve lo que uno hace, yo pensaba que nosotros éramos los únicos que habíamos peleado, ¿entendés? Sí. Porque encima después todo se tapó, no se hablaba de nada. Después te empezás a enterar cómo peleó el Regimiento 4, cómo peleó el 5, el 7, el 8, lo que pasó el 5 en Yapeyú. Te vas enterando, pero no mucho porque yo me había ido. Cuando volví, pedí la baja del ejército, estaba muy enojado. Y aparte era muy impulsivo. Era muy impulsivo.
Y dije, bueno, me voy y chao. Y después con el tiempo empezás a ver todo lo que pasó y a entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Toda la Argentina quería olvidarse de la guerra, ¿no? Sí. Hasta en el mismo ejército, hasta en el mismo ejército. Yo he tenido la oportunidad de por ahí encontrarme con por distintas circunstancias. Una vez en un auto volviendo del centro, yo ya estaba civil, yo ya estaba trabajando y volví con dos, un compañero mío y otro militar más antiguo. Y el tipo no sabía quién era yo ni de dónde estaba, pero se habló de Malvinas y empezó a hablar mal de mi jefe, ¿viste? Decía que era un blef, que era toda una estafa lo que había hecho. Yo no podía creer. Mm, Hasta que agarré y le dije, bueno, yo le voy a decir una cosa. Y le conté quién era y dónde estaba y quién era mi jefe y qué es lo que pasó. El tipo se quedó mudo. claro. Mucho celo, mucho quilombo. Y después el proceso de desmalvinización que fue terrible. Sí. Y después yo perdí contacto con toda mi gente, todos los que yo había combatido, me fui, porque imagínate, ya al otro año nació mi segundo hijo, al otro año me nació mi tercer hijo, yo me puse a estudiar en la facultad. O sea, yo estaba dedicado a la familia y a estudiar. Pero después empecé a tomar contacto y a pensar y a ver, y la verdad que uno cuenta lo que cuenta, pero en resumen, mi actuación en la guerra fue la de un soldado que combatió en una sección con un jefe que fue Esteban y sus oficiales de la puta madre y soldados valientes. Y tuve la suerte de estar en un grupo de valientes, ¿me entendés? Sí. Sí, sí. Y nada más que eso. Uno no hizo más que eso. Y, qué sé yo, vos me llamás, me haces una entrevista y yo cuento, pero la verdad que mi mérito no es ninguno y sí el de todos los soldados que combatieron en ese grupo, conmigo y otros. Por supuesto que hay otros, pero yo cuento lo que me tocó vivir con mis soldados. Claro, seguro. Digo míos, pero digo míos porque estaban en esa sección, ¿no? Ujú. Tanto suboficiales del 25, de la compañía C del 25, como los del regimiento 12. Y Esteban, que fue un jefe de sección, no era jefe de compañía, era un jefe de sección brillante. Que si yo hubiese estado en su lugar, no sé si hubiese tomado las mismas decisiones. Claro. Capaz que me rendía automáticamente cuando veía de la situación. Pero en ese momento, ninguno dijo ni A ni B para rendirse. O sea, Ujú. todo el mundo siguió la orden del jefe, combatir. No se nos cruzó por la cabeza en ningún momento de rendirnos. Y así en todo el ejército, así en todas las unidades del ejército fue así, sin excepción, ¿eh? Ujú. Pero el ejército fue el culpable de la derrota y eso me da una bronca porque no fue así. Porque no fue una guerra del ejército, fue una guerra aeronaval, era una guerra insular. Pero bueno, ya entramos en otro tema que es Sí, seguro. ¿Tardó mucho tiempo en sanar esas heridas y poder asimilarlas de otra forma y verlas desde otro punto o le acompañan todavía en cierta forma? Yo creo que de la guerra uno nunca vuelve. Hoy entendés mejor muchas cosas después de haber leído, que he leído bastante. Hoy la veo de otra forma, sobre todo escuchando a otros y leyendo, porque recién ahora se están dando libros y he encontrado, en el último año estoy leyendo mucho de la Marina, que fue también muy, muy atacada injustamente. Estoy leyendo libros muy interesantes. Uno, el de Rótolo. El primero que leí fue el de Rótolo, Los 5 días más difíciles de la guerra o Ujú. críticos de la guerra. Un libro muy bueno que lo hizo con García Enciso. Rótolo era piloto de A4 Ujú. en el portaaviones 25 Mal. Librazo. Y después una novela fabulosa de Malvinas. Libros un poco más, no tanto tácticos, sino más estratégicos, políticos, muy, muy, muy buenos. Y ahí uno va entendiendo de qué pasó en el conflicto, por qué se dio y demás, ¿no? Ujú. Pero bueno, uno de Malvinas no se olvida nunca. Seguro. José, de nuestra parte agradecerle muchísimo por esta generosidad, por este relato, por traernos las historias con tantos detalles y tantas precisiones que hacen a la historia en general y que por ahí son detalles que el gran público no conoce y es necesario que se sepan, ¿no? Así que un agradecimiento inmenso. Siempre, como digo, gracias a ustedes, a vos, Fernando, y a todos los que hacen este tipo de programas y de podcast y de entrevistas que ayudan, ¿no?, a entender la Argentina. Le mando un gran abrazo. Un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias.